¿Cómo podía el malvado joven amo ser una santa? Nombres alternativos. Autor Pantang Gilai. Género, romance, fantasía, comedia, aventura, cambio de género. Editores SFAC. El protagonista, Winnie, le confiesa su amor a su amiga de la infancia, la princesa de la que ha estado secretamente enamorado durante años, pero es rechazado brutalmente en público. Su corazón se rompe, es humillado y ridiculizado, y cae inconsciente. Al despertar, recuerda vagamente los recuerdos de su vida pasada y se da cuenta de que ha transmigrado al mundo de un juego otome al que jugaba antes. Al principio, está entusiasmado y piensa, genial, debo haberme reencarnado como un personaje secundario villano que interrumpe el romance del protagonista, ¿verdad? Pero entonces, sorpresa, no es solo el villano, es la santa. Capítulo 0, prólogo. El desafortunado que se hizo con el premio gordo. Nota, esta novela utiliza un sistema de transformación de género controlable, lo que significa que el protagonista puede alternar libremente entre formas masculinas y femeninas a voluntad, similar a Princesa de Sangre o Princesa Dragón, pero diferente a Elfo y Zorro. Sin embargo, esta característica solo está presente en las primeras etapas, más adelante, puede volverse permanente o no. Si esto te molesta, puedes saltarte esta novela. Gracias además, la figura femenina juega un papel importante en esta historia, y el romance gira principalmente en torno a ella, lo que significa que habrá muchos elementos yuri. La rosa azul, cuidadosamente preparada, junto con los afectos largamente atesorados, fueron arrojados sin piedad sobre la alfombra roja del banquete, destrozando las fantasías tejidas con adoración del joven, junto con todas sus aspiraciones, como un espejismo que se disipa en burbujas. En el espléndido palacio dorado, una joven rubia magníficamente vestida destacaba como un noble y elegante cisne blanco, contrastando marcadamente con el muchacho de traje anticuado, que parecía desanimado y abatido. La deslumbrante belleza de la muchacha no mostraba rastro de emoción, sus ojos, como gemas de las profundidades marinas, se fijaron vagamente en el muchacho, que mantenía su postura de confesión, aunque su rostro y sus gestos ya se habían tensado. Winnie, tu confesión solo hace que tu amor parezca barato y frívolo, un insulto tanto para la persona amada como para ti misma. Por favor, respeta primero tu propio amor, o mejor dicho, aprende a amar de verdad a alguien, dijo la noble princesa, dejando caer estas palabras antes de apartar a la muchacha de cabello plateado que estaba a su lado, salpicada de vino tinto, y marcharse con la cabeza bien alta. Al marcharse, la chica de pelo plateado, educada pero desdeñosa, dejó entrever una sonrisa burlona y una expresión de regocijo ante la desgracia ajena, visible solo desde un ángulo que él podía ver. El niño, llamado Winnie, miró fijamente con la mirada perdida como la princesa a la que había adorado durante más de una década se alejaba sin el menor atisbo de vacilación. Su valentía acumulada a lo largo de los años se había desvanecido por completo en el momento del rechazo. La oscuridad nubló su visión, consumiendo lentamente su conciencia. Un dolor punzante en el pecho lo hizo retroceder 2 pasos, sin comprender que le nublaba la vista. Ya no podía ver con claridad ni oír bien, ajeno incluso a las burlas y el ridículo de los demás nobles que lo rodeaban. Dios mío, ¿ese bueno para nada se le declaró a la princesa Miresia? Ja, ¿acaso no se da cuenta de lo que vale? Los sapos comunes que sueñan con carne de cisne son raros. Atesoremos esta imagen, ya que su población va disminuyendo. Qué raro, ¿alguien ha invitado a un circo hoy? ¿Cómo es que ha aparecido el payaso pero no el espectáculo? Si no fuera por la misericordia del rey, inspirado por la diosa para otorgar un título a su familia, este mocoso no estaría mejor que un mendigo en las calles. ¿Sigue soñando con la grandeza a pesar de ser miserable? Ja, debería centrarse en mantener su precaria dignidad. ¿Acaso el impostor que se hace pasar por descendiente de una diosa no tiene vergüenza? Proponerle matrimonio a la princesa está por encima de su estatus. El salón de banquetes estaba lleno de burlas y la mente de Winnie se nubló, ya no podía oír, se movía como una marioneta, sin vida, sintiendo que su vida era una broma. Alguien le hizo tropezar a propósito, y el chico cayó ante la mirada de todos, aterrizando de cara al suelo. Ja 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 ja. Nadie se acercó a ayudarlo a levantarse, ni les importó quién lo había hecho tropezar, simplemente disfrutaron del espectáculo como si fuera una función cómica después de una comida. Sus risas estridentes lo ahogaron como mareas heladas. El constante ir y venir de gente aplastó la rosa azul que ocultaba sus tiernos sentimientos de amor. Quizás por el susto o por el golpe contra el suelo, Winnie perdió el conocimiento y se desplomó delante de todos. En ese instante de inconsciencia, un recuerdo extraño pero familiar inundó su mente. Careliman Citrus, juego de cítricos, carne de cañón villana, una espada atravesando el corazón. Winnie, ¿qué es todo esto? Ah. Al despertar de nuevo, Winnie estaba empapado en sudor frío, jadeando en busca de aire, y la suave luz de la lámpara de araña que lo iluminaba ahora le resultaba insoportablemente intensa. Winnie, mirándose a través del espejo de suelo, el niño se observó en el reflejo, su piel amarillenta y salpicada de pecas, su cabello azul igual al retrato que tenía en la memoria. Winnie Fazulis, Miresia Pieno. Recostado en el sofá del banquete, el chico murmuró para sí mismo, mientras sus pensamientos se aclaraban gradualmente. Ese nombre familiar le hizo darse cuenta casi al instante. Si no recordaba mal, había sido atropellado por un camión al salir de casa y había reencarnado. O mejor dicho,
había despertado los recuerdos de su vida pasada, y ahora, se encontraba en el mundo de un juego llamado Careliman Citrus, al que había jugado en su vida anterior. La buena noticia era que, aunque el personaje en el que se reencarnó no era el protagonista, sí era un personaje crucial para el desarrollo de la trama del juego. Bueno, tal vez se trate de una trama sobre un personaje secundario que le roba el protagonismo al protagonista. Lamentablemente, ese no es el caso. Se transformó en un personaje con la calificación de maldad más alta, universalmente despreciado, irredimible e inevitablemente condenado a un final prematuro como carne de cañón para villanos. Ahora se llamaba Winnie Fazulis, y, por lo que él sabía, este personaje de Careliman Citrus desempeñaba varios papeles: una burla del mal, un catalizador de las emociones de las heroínas, una víctima de humillación, un motor de la trama y una fuente de experiencias para el protagonista. Se podría decir que, sin Winnie, la historia no podía avanzar. De hecho, un guión perfecto para un villano carnada, posteriormente corrompido por la magia oscura, que va perdiendo la cordura, acosando a las donceles destinadas del juego, siendo pateado como un balón de fútbol por las heroínas, quienes se turnan para golpearlo sin piedad. La lista de quienes lo derrotaron incluye, entre otros, al renacido Fénix Arrogante Cielo, la princesa Dragón Genio, la reina Elfa Dorada, el señor supremo Zorro Demonio y su ex prometida, la gran princesa imperial, con quien tiene un contrato matrimonial prácticamente nulo. Cada uno de ellos es un peso pesado, pero forman un equipo estelar tan formidable para derrotar a un villano insignificante, carne de cañón sin talentos mágicos, que solo se hizo más fuerte al tomar el camino del mal. Uno se pregunta cuánto respeto le tienen realmente para unirse de esta manera. En la historia original, la derrota de Winnie no es injusta, su suerte es realmente terrible. Si solo fuera un villano sin importancia, tal vez podría probar un poco de sopa en algún otro juego, pero desafortunadamente, Careliman Citrus es un juego puramente del género cítrico. En un juego así, los hombres siquiera sueñan con conquistar a las mujeres. Son el género equivocado, no tienen ninguna suerte. Desde el inicio de este juego, se ha establecido que el personaje de Winnie está condenado a ser constantemente humillado por las heroínas, para luego terminar recibiendo alegremente y con gran éxito su propia fiambrera fría al final. El final es así: no salvó a nadie, ni siquiera a su primer amor, la princesa Miresia, a quien ha amado sin ser correspondido durante años. Todavía recuerda la escena generada por computadora donde encontró su fin, donde la malvada Winnie, actuando como la principal antagonista, tenía una espada clavada en el pecho, arrodillado en el suelo vomitando sangre, observando impotente cómo la relación entre las heroínas y Miresia se fortalecía, las dos chicas increíblemente hermosas abrazándose y besándose frente a él moribundo. Incluso jugaron descaradamente a un juego de letras justo delante de él. ¿Quién es el verdadero villano aquí? Entonces, yo también soy parte de tu obra. Sin embargo, incluso con todo esto, no se puede decir que las heroínas eclipsaran a Winnie, porque eclipsar implica afecto mutuo, y como Miresia acaba de mencionar, ella nunca sintió eso por Winnie, su amiga de la infancia. Siempre fue un amor unilateral por parte de Winnie, así que, ¿cómo se puede considerar que eclipsó a alguien? En esencia, Winnie es, como mucho, una Tengu enamorada, que ni siquiera merece ser mencionada en términos de quedar eclipsada. Recordando todo lo que Winnie hizo en el pasado, comprende perfectamente por qué Miresia dejó caer su flor en el banquete sin ningún tipo de sentimentalismo. En la historia original, Winnie era una persona muy posesiva y con comportamientos extremos. Consideraba unilateralmente a Miresia como su posesión, y cualquier interacción masculina con ella provocaba la hostilidad de Winnie, que a menudo se manifestaba de forma bastante torpe. Como noble, comportarse como un payaso en público insultando sin fundamento a otros nobles y mostrando abiertamente su posesividad hacia la princesa era simplemente absurdo. A esto se suma el hecho de que la familia de Winnie llevaba mucho tiempo en la miseria, quedando él solo, pobre como un ratón de iglesia, mientras que su amada era venerada como la joya más brillante de la corona del reino de Camelia, la princesa Miresia. Recuerda que Miresia es la única hija del rey del reino de Camelia, la primera en la línea de sucesión al trono. Incluso dejando de lado las cuestiones morales, la innumerable cantidad de pretendientes dentro y fuera de la capital para Miresia ya eran suficientes para complicarle la vida a Winnie. Debido a su carácter extremadamente retorcido, Winnie solía causarle serios problemas a Miresia. Imagínense, durante una fiesta de té destinada a fomentar las relaciones entre la princesa, heredera al trono, y los hijos de otros nobles de alto rango, de repente aparece una amiga de la infancia, una persona sin sentido común, que afirma que solo puede pertenecerle a él e insulta descaradamente a los nobles con los que estaba interactuando. Tan solo pensar en una situación así resulta vergonzoso y me sube la presión arterial. Winnie también obsequiaba constantemente a Miresia con objetos extraños según sus propios gustos, lo que demostraba la opinión de Miresia de que las personas demasiado egocéntricas no pueden ver a los demás, y primero deberían aprender a amar a alguien. A decir verdad, Miresia tenía un gran autocontrol, teniendo en cuenta que sentía resentimiento hacia Winnie, pero aún recordaba su amistad de la infancia. Si los papeles se hubieran invertido y Winnie se hubiera enfrentado a una deidad tan poderosa, probablemente se habría quitado la máscara hace mucho tiempo. En la historia original,
Miresia aún recordaba su amistad de la infancia, aunque Winnie la molestaba constantemente, tenía que arreglar sus desastres. Pero todo lo que Winnie hacía solo estaba deteriorando esa amistad. A medida que la trama avanzaba hasta la confesión rechazada de Winnie en el banquete, todos lo miraban como si fuera un payaso. A partir de ahí, este tipo tan poco querido jamás se recuperó, y acabó cayendo en la oscuridad, sin mirar atrás, hasta que las heroínas le clavaron una espada en el corazón y lo decapitaron. Winnie le tocó el cuello y sintió un escalofrío. Esto fue simplemente pisar a fondo el acelerador en el camino hacia la perdición. ¿Todavía es posible frenar ahora? Tras reflexionar sobre ello, parecía haber algunas pistas en este fragmento de la trama. Cuando interpretaba al protagonista, parecía algo sin importancia, pero ahora, al encontrarse en la piel de Winnie y haber accedido a sus recuerdos, algunos puntos de la trama le resultaban cada vez más extraños. Recordando bien, este infame villano, conocido como una rata callejera, en realidad no había cometido ningún acto atroz antes de ser rechazado públicamente por Miresia en su confesión. Sí, era desagradable y a menudo ofendía a sus compañeros sin darse cuenta, pero decir que era extremadamente dañino no sería exacto. Tenía el deseo, pero no la capacidad. Winnie, desde luego, no era una buena persona, pero calificarlo de villano principal podría ser una exageración. Sus frecuentes ataques de ira y su apego inapropiado a Miresia eran quizás sus únicos defectos, que difícilmente llegaban a constituir una maldad monstruosa. Sin embargo, por alguna razón, en la historia original, la infamia de Winnie y sus verdaderas fechorías no coincidían. Acusaciones como ser codicioso, cobarde, despreciable y desvergonzado recaían sobre él, y todo el reino lo despreciaba, extendiéndose incluso su mala reputación a otras naciones. Pero si se le pregunta qué hizo exactamente para merecer tan mala reputación, es difícil precisar una respuesta. Esto resulta bastante cómico, casi haciendo sospechar que el guionista solo quería crear un blanco fácil para el protagonista, escribiendo negativamente por el mero placer de hacerlo, sin importar sus verdaderas acciones. No importaba lo que hiciera, todos necesitaban saber que era un villano imperdonable. Al fin y al cabo, los espectadores estaban allí para presenciar las tiernas interacciones entre las dulces y adorables heroínas. Winnie, ese repugnante villano sin valor, simplemente les revolvió el estómago, sin que nadie se molestara en indagar en su pasado. Pero al darse la vuelta y observar con atención, antes de que se decantara por el camino oscuro, ¿había cometido realmente este villano universalmente detestado actos que estuvieran a la altura de su mala fama? En la historia original, parte de la razón de la caída de Winnie se debía a la falta de amor desde la infancia, lo que provocó un desarrollo distorsionado, y la otra parte eran los rumores y el entorno que lo rodeaba. Los nobles lo rechazaban, los magos talentosos de origen humilde lo despreciaban por su falta de talento mágico, e incluso los ciudadanos comunes lo evitaban debido a su mala fama. Todos lo rechazaron, lo menospreciaron, y cualquiera que tuviera un mínimo de estatus le escupió en la cara antes de marcharse, como si no hacerlo no les permitiera integrarse en la refinada sociedad. Los afortunados se curan gracias a su infancia, los desafortunados deben pasar sus vidas tratando de curar su infancia, y Winnie pertenecía a este último grupo. Al crecer huérfano, discriminado en la capital, sin un solo familiar ni amigo, y sin nadie con quien hablar, su soledad y exclusión se convirtieron en un caldo de cultivo para problemas psicológicos extremos. La única que aún estaba dispuesta a interactuar con él y ofrecerle ayuda era su amiga de la infancia, la princesa Miresia. Sin embargo, debido al difícil parto de la reina Camelia y a la falta de planes del rey Camelia de volver a casarse, Miresia, como única heredera del reino, estaba destinada a ser la futura reina de Camelia. Por lo tanto, su vida diaria era increíblemente ajetreada, convirtiéndola en un verdadero ejemplo de productividad en Teris. En casa, debía ayudar a su padre con los asuntos de Estado, a la vez que compaginaba su entrenamiento con sus estudios de magia. En la escuela, debía asumir las responsabilidades de presidenta del consejo estudiantil y, al mismo tiempo, dedicarse a sus estudios. Es fácil imaginar lo indefensa que se sentiría una persona sometida a tanta presión, trabajando horas extras todo el año y siempre ocupada, al tratar con un amigo que solo actúa de forma irracional. Tras ser rechazado por Miresia en la historia original, Winnie creyó que Miresia también lo había abandonado, y desesperado, optó por los extremos, tomando por error el camino equivocado y jurando matar a quienes lo acosaban sin razón y le escupían. Era infantil, pero era el único medio que se le ocurría para luchar contra el destino. Sus padres murieron cuando él era muy pequeño, y nadie le enseñó a comportarse ni lo guió hacia la madurez. Él solo sabía que todo el mundo lo despreciaba y lo rechazaba, mirándolo con ojos 100 veces peores que los que tendrían con un perro callejero, como si desearan que simplemente muriera. ¿Qué le importaba a él si ese mundo era destruido? Además, creía ingenuamente que Miresia lo había dejado porque no era lo suficientemente fuerte. Estaba seguro de que si lo fuera, Miresia cambiaría de opinión.
Tras recurrir a la magia oscura para obtener un atajo, se volvió incontrolable, un niño psicológicamente perturbado con un poder aterrador que no le correspondía, y está claro lo que eso significaba. Sus acciones demostraron la veracidad de esos rumores infundados antes que las de cualquier otra persona. Como estas personas no quisieron escuchar sus explicaciones, decidió cumplir sus deseos y hacer realidad todos los actos malvados de los que lo acusaban. Para castigar al diablo, primero hay que convertirse en él. Podía matar a quienes difundían rumores, pero no podía matar los rumores mismos, e incluso él mismo fue engullido por ellos. Al repasar los recuerdos de Winnie y combinarlos con lo que sabía de la trama, se dio cuenta de que Winnie no era intrínsecamente malvada al principio, al menos no el personaje absolutamente vil y perverso que describían los rumores. Los rumores no se forman de la noche a la mañana, como la metáfora de hervir una rana en agua tibia, crecen a partir de un malentendido y un testigo anónimo tras otro, volviéndose cada vez más exagerados. Sin que nadie lo supiera, con el tiempo, la reputación e imagen de Winnie entre la nobleza del reino se deterioraron por completo, extendiéndose luego de arriba hacia abajo. Cuando comenzaron a extenderse los rumores, intentó revertir su mala reputación, pero descubrió que, hiciera lo que hiciera, era inútil, y su infamia incluso provocó más malentendidos. Cuando a alguien se le etiqueta completamente como villano, todo lo que hace se ve a través del prisma de ideas preconcebidas, lo que provoca que la percepción se distorsione. La caída de Winnie en la oscuridad tampoco se produjo de la noche a la mañana, luchó y resistió, pero finalmente, abrumado por esos escalofriantes rumores, fue engullido y se dirigió hacia su destrucción. El rechazo de Miresia fue la gota que colmó el vaso. Además, hubo otra cosa que influyó profundamente en la Winnie original. Aunque había caído en decadencia, la familia de Winnie fue la fundadora de la iglesia Fangui, descendientes de la diosa Fangui, una familia santa venerada en todo el continente y portadora del linaje del Santo Ángel. Cada jefe de la familia Fazulis había sido un santo, liderando toda la iglesia Fangui. Durante la generación del abuelo de Winnie, la familia Fazuli se extinguió, dejando de tener santos y perdiendo así su influencia en la iglesia. Posteriormente, debido a un error, toda la familia fue expulsada de la iglesia Fangui. La diosa fundó la iglesia, y la iglesia expulsó a los descendientes de la diosa por un asunto turbio, un hecho absurdo. Lógicamente, incluso si se vieran reducidos a un linaje extinto y expulsados de la iglesia, la familia Fazulis, con las reliquias y tesoros dejados por generaciones de santos, no deberían haber terminado en la miseria en la que se encuentran hoy. Sin embargo, la noche en que fallecieron los padres de Winnie, miembros de la iglesia Fangui acudieron a su casa. Recordaba aquel día, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y llovía a cántaros. Los visitantes pertenecían al alto consejo de la iglesia Fangui, encabezados por un cardenal vestido de rojo, seguido por caballeros eclesiásticos completamente armados, que abarrotaban el patio de la familia Fazulis. ¿Estaban allí para guardar luto? No. Estos invitados no deseados vinieron a darles patadas cuando estaban en el suelo. Lógicamente, después de esto, la familia Fazulis debería haber cortado todo vínculo con la iglesia Fangui sin ninguna otra conexión. Sin embargo, tras la muerte de los padres de Winnie, con el pretexto de que la familia Fazulis había ocupado ilegalmente propiedad de la iglesia, reclamaron las reliquias y tesoros dejados por la diosa Fangui y los santos del pasado. Afirmaban que esos objetos debían pertenecer a la iglesia, no a la familia Fazulis. Al rememorar este recuerdo tan profundamente grabado, Winnie sintió un escalofrío al revivirlo. La tenue luz de las velas iluminaba las paredes amarillas desconchadas, el pequeño Winnie permanecía indefenso frente a los cadáveres de sus padres, su diminuto cuerpo engullido por la marea de la desesperación, su alma atrapada. En aquel momento, estaba devastado y lleno de confusión sobre el futuro. ¿Cómo podía él, habiendo perdido a sus familiares más cercanos a una edad temprana, llegar al final de ese camino plagado de soledad y maldiciones? Afuera, se oyeron pasos pesados y ordenados. Aturdido, se dirigió a la puerta, la abrió de un empujón y se encontró afuera con un grupo de caballeros de la iglesia armados hasta los dientes, un hombre alto con una túnica roja apoyado en un cetro enjollado, que portaba una costosa cruz sagrada de cristal. La gran diferencia de estatura entre ellos resultaba opresiva. Un rayo rasgó el cielo oscuro, proyectando las sombras del hombre vestido de rojo, aparentemente justo, y de los caballeros sobre el joven andrajoso, que lucía monstruosamente aterrador. «Busquen, no dejen ningún rincón sin revisar», dijo el cardenal con firmeza a sus subordinados, sin molestarse en dar explicaciones. Entonces, el niño observó impotente cómo aquellos caballeros, jurados a luchar por la diosa y todos los seres, irrumpían en su casa, la destrozaban y se llevaban todos los tesoros que habían dejado los santos del pasado. Algunos caballeros incluso intentaron registrar por la fuerza los cuerpos de los padres de Winnie poco después de su fallecimiento. Alto. El joven Winnie, con lágrimas en los ojos, se abalanzó sobre el caballero para detenerlo, pero este lo empujó sin piedad, estrellándolo contra la pared. El dolor le hizo encogerse, formándose un moretón en la espalda. «Ustedes, saqueadores, ladrones, señor ladrón, debería agradecer la misericordia de la iglesia», espetó el cardenal con frialdad. Su familia ha ocupado ilegalmente la propiedad de la iglesia durante 3 generaciones.
En consideración a la diosa y a todos los santos del pasado, simplemente solicitamos su devolución sin imponer ningún cargo adicional. Ese es ya el mayor acto de misericordia. Esa noche, Winnie observó impotente cómo la iglesia ponía su casa patas arriba, maltrataba los cadáveres de sus padres y se marchaba con todas las reliquias de la familia Fazulis. La casa quedó en ruinas, el niño yacía en el suelo, con el rostro bañado en lágrimas, en un hogar que ya no podía acogerlo ni mantenerlo ahora que sus padres se habían ido. Después de eso, la reputación de Winnie no hizo más que empeorar, llegando incluso a circular rumores en la capital de que Winnie era una descendiente fraudulenta de la diosa. De repente, Winnie sintió lástima por el anfitrión original, o mejor dicho, por su antiguo yo. Se preguntó que acaso esos rumores maliciosos no eran más que un recurso argumental, no había un significado más profundo. Pero, ¿quién se dignaría a llegar a tales extremos para inventar rumores sobre un noble indigente? ¿Fue obra de la iglesia? Pero Winnie ya estaba en la indigencia, y le habían robado todas sus valiosas reliquias familiares. ¿Por qué seguir persiguiéndolo? Si alguien difundió deliberadamente estos rumores de forma tan generalizada y con un efecto tan malicioso, eso indicaba que el autor ostentaba una posición e influencias significativas. ¿Por qué una persona en un puesto de alto rango no puede tolerar a una pequeña hormiga como Winnie, cuando el costo y el beneficio son tan desproporcionados? No podía comprender qué beneficio había en humillar hasta la muerte a un huérfano sin un centavo. ¿Era realmente necesario destruirlo por completo? Amo Winnie, ¿está despierto? La voz de un sirviente sacó a Winnie de sus pensamientos. Winnie ordenó sus pensamientos y miró hacia el sirviente que estaba en la puerta. ¿Estás bien? ¿Fuiste tú quien me trajo hace un momento? Sí, fui yo. El sirviente respondió con vacilación. Después de todo, la mala reputación de Winnie era bien conocida en la capital, otros nobles tal vez no temieran a este noble caído en desgracia que actuaba como un perro rabioso, pero él no era más que un humilde sirviente. Winnie, un hombre sumamente preocupado por su apariencia, acababa de ser humillado y ridiculizado públicamente después de que su confesión fuera rechazada. No tenía poder para tomar represalias contra ningún noble en el banquete, pero podía desahogar fácilmente su ira contra un sirviente ajeno al asunto. Si lo hubiera sabido, no se habría involucrado. El sirviente lamentó su decisión, pero inesperadamente, Winnie suspiró profundamente, su expresión desprovista de la histeria anterior, su semblante tranquilo e introspectivo. Gracias, dijo Winnie, y luego pasó junto al sirviente, cuyos pasos eran pesados mientras salía de la habitación. El sirviente, aún sorprendido por el agradecimiento de Winnie, no reaccionó hasta que Winnie ya había salido de la habitación. Señorita Winnie, ese no es el camino al salón, dijo el sirviente amablemente. Lo sé. Winnie negó con la cabeza, pensando medio en broma que después del espectáculo que acababa de provocar, quedando completamente en ridículo porque iba a quedarse en un banquete que no había invitado a un circo. No me encuentro bien, me retiro, dijo sin dar más explicaciones y se dirigió hacia la puerta trasera. Al salir a la calle, el aire frío golpeó el rostro de Winnie, despejando en parte su mente confusa. Las calles frente a él le resultaban familiares y extrañas a la vez. Aunque había logrado ordenar sus pensamientos, sus emociones seguían siendo un caos. Maldita sea quien iba a pensar que algún día reencarnaría, para ser enviado por un giro del destino a un mundo de juegos con temática cítrica como carne de cañón para villanos. Por favor, ¿en qué clase de mundo había aterrizado? De todos los lugares, un mundo con un escenario de juego con temática de cítricos. Los hombres no tienen derechos en esos mundos. Todos los personajes femeninos importantes inevitablemente se vuelven lesbianas, incluso si no empiezan así, tienden a mostrar tendencias. La siempre directa general Winnie estaba furiosa. ¿A qué tipo de mundos transmigran los demás? Se convierten en los protagonistas masculinos de historias de harén. En el peor de los casos, podrían convertirse en un personaje masculino secundario y robarle el protagonismo al protagonista. ¿En qué se transformó? En un personaje tristemente célebre, carne de cañón condenada al fracaso en un juego con temática cítrica, donde incluso ser hombre era el género equivocado, condenado a que ni siquiera le quedara una sopa. No, la sopa era un lujo excesivo, ni siquiera tenía vida, mucho menos sopa. Las antagonistas femeninas podían ser seducidas por la heroína, redimidas y llevadas al palacio de cristal, pero los antagonistas masculinos simplemente esperaban a ser reducidos a polvo por ella. Cabe preguntarse si, a veces, reencarnarse es una habilidad. Mejor piensa en cómo sobrevivir. Según el estilo habitual de las historias de transmigración, incluso si es un personaje infame, si el villano se arrepiente a tiempo y se reforma, existe la posibilidad de redención. Podría simplemente vivir como un personaje no juguable, NPC, sin relación con la trama, ¿verdad? Los recuerdos del banquete, junto con el frío que sentía en las extremidades y la rigidez de su expresión, extinguieron el leve destello de esperanza que había vislumbrado. En ese instante, sonaron las campanas fúnebres. Él lo recordaba.
Al banquete no solo asistieron la princesa y los nobles de la capital, sino también la heroína de Careliman Citrus, el único personaje con habilidades especiales de este juego, la poseedora de 2 artes de alma y 2 patronazgos divinos, Aesiphysis Hellatus. Sí, la chica de pelo plateado a la que había salpicado con vino tinto durante el banquete. Su verdadero nombre era Aesiphysis Careliman, la única descendiente de la antigua familia real Careliman del Imperio Teris, con un cabello plateado puro e impecable y unos cautivadores ojos violetas, como un hada intocada por la suciedad del mundo, de una belleza deslumbrante, incluso superando ligeramente a sus compañeras del Palacio de Cristal. Winnie recordó que lo que originalmente le atrajo del juego Careliman Citrus fue el diseño del personaje de Aesiphysis, de una belleza impresionante. Ahora bien, tenía la oportunidad de verla en persona, pero su cabeza también estaba bajo la guillotina, lista para caer en cualquier momento, porque justo antes, en el banquete, había derramado vino tinto sobre Aesiphysis, delante de tanta gente, empapándole el vestido. ¡Maldita sea! ¿Ya he ofendido al protagonista? Winnie recordó que el incidente comenzó cuando Aesiphysis afirmó que le gustaba Miresia, incluso dijo de forma ambigua y en tono de broma que se había enamorado de la bella princesa a primera vista, pidiéndole a Miresia que no fuera tan rígida con respecto al género y que le diera una oportunidad. En efecto, Aesiphysis lo dijo en tono de broma, y la mayoría de los presentes no lo tomaron en serio, pensando simplemente que la señorita Aesiphysis estaba buscando formas creativas de halagar la belleza de la princesa Miresia. Al fin y al cabo, ese tipo de bromas entre chicas todavía pueden considerarse dentro de ciertos límites normales. Pero, con el carácter de Winnie, como bien saben quienes lo conocen, fuera cierto o no, decir tales cosas delante de él era como una provocación. ¿Podría soportarlo? Entonces surgieron los problemas. Con su temperamento infantil, puro e ingenuo, le salpicó vino tinto con rabia, sin siquiera disimular, sobre todo porque Miresia estaba justo al lado de Aesiphysis en ese momento, y la heroína, fiel a su papel, mientras Miresia estaba inusualmente enfadada y exigía que Winnie se disculpara, Winnie palideció y permaneció en silencio, simplemente sonrió cálidamente y afirmó que no pasaba nada, incluso intentando suavizar las cosas sugiriendo que podría haber sido un descuido por parte de Winnie. En comparación con su elevada inteligencia emocional, Winnie era un completo elefante en una cacharrería, con una inteligencia emocional tan baja que resultaba asombrosa, afirmando sin tacto que lo había hecho a propósito y que era algo personal. Esto hizo que la situación fuera muy incómoda, y es por eso que Miresia se mostró tan furiosa e inflexible cuando arrojó públicamente las flores de Winnie. Al pensar en esto, Winnie no pudo evitar llevarse la mano a la frente. El Winnie original creía que estaba plantando cara a Aesiphysis, sin darse cuenta de que en realidad estaba haciendo que Miresia quedara en ridículo. Por el contrario, Aesiphysis no solo demostró su magnanimidad y tolerancia, sino que también cosechó rápidamente una oulide de buena voluntad por parte de Miresia y otros nobles. Pero estos no son los puntos principales. Aesiphysis es del tipo de persona que presta mucha atención a las cosas y a las personas que le interesan, pero ignora por completo a las que no le importan. Nunca se podía adivinar lo que realmente se escondía tras su sonrisa angelical y hermosa. Si se tratara de cualquier otro villano, detenerse en el tiempo podría funcionar, ya que a Aesiphysis no le interesan los hombres. Pero el problema es que Aesiphysis es la protagonista, y posee una de las características esenciales de un protagonista, un personaje renacido. El personaje renacido, por definición, debe morir al menos una vez para ser considerado renacido. Entonces, ¿quién mató a la protagonista en su vida anterior? Respuesta, una Winnie corrompida. ¿Se puede conciliar esto? Winnie sentía una profunda malicia por parte de este mundo. Derramar el vino fue como pisar el acelerador, ya iba a toda velocidad por el camino de la ruina. Esto no dejaba margen de maniobra. Esta situación es compleja, pero tampoco es complejo, podría no hacer absolutamente nada y simplemente esperar en casa a que llegue la muerte. Al ver la conspiración, Aesiphysis solo estaba esperando a que tomara el camino equivocado, listo para atacar ante cualquier provocación. Lo peor es que Winnie sabe muy poco sobre la trama de Careliman Citrus, solo jugó el prólogo y vio algunas discusiones y luego imágenes generadas por computadora, conociendo solo fragmentos de la trama y los personajes principales. Sobre Aesiphysis, la elegida, lo único que realmente sabe es que su orientación sexual es muy clara y completamente no heterosexual, y que es una auténtica amante de los espaguetis en lo que a gusto se refiere. Le encantan las chicas guapas y delicadas, y cuando encuentra una que le gusta, pasa mucho tiempo coqueteando. Y en la versión original, Aesiphysis es toda una coqueta, una auténtica sirena. En cuanto a por qué Aesiphysis tiene ese diseño de personajes, bueno, es un juego con temática de cítricos, ¿no es eso típico? Su excepcional habilidad para coquetear, unida a su belleza perfecta, hace que ni hombres ni mujeres puedan resistirse a su encanto. De hecho, es cierto, Aesiphysis posee un gran carisma personal y es extremadamente educada con todos, incluso con aquellos que no le interesan o que le desagradan. Sonríe con naturalidad a cualquiera y habla con un tono y una voz que hacen que todos se sientan bienvenidos, lo que hace imposible que alguien la deteste. Bueno,
excepto la Winnie original. Para ser honestos, el Winnie original es lamentable, pero también bastante despreciable. Como único miembro superviviente de una de las pocas familias santas de la humanidad, la familia Fazulis, ahora extinta y casi desprovista de talentos mágicos, huérfano y sumido en la pobreza, con una personalidad terriblemente neurótica, no se compara en absoluto con la antigua heroína imperial. Por no mencionar que Aesifisis tiene el pelo plateado y Miresia el rubio, una plateada y la otra rubia, la verdad es que combinan bastante bien. Si es posible, no quiere formar parte del espectáculo de estas dos calamidades en el futuro, mantenerse lo más lejos posible y desearle 100 años de felicidad sería la opción más sabia. Pero ahora, la cuestión no es la compatibilidad, sino si su futuro implicará que Aesifisis lo decapite. El camino del mal definitivamente no es una opción, ese es un camino hacia la muerte, pero incluso sin tomar el camino del mal, no puede garantizar que en el futuro, por alguna razón inventada como poner primero el pie izquierdo, Aesifisis no lo decapite. Sistema, sálvame. Winnie intentó invocar el dedo dorado esencial del transmigrador para salvarse. Tras un largo silencio, su último resquicio de suerte se desvaneció por completo. Maldición, ¿acaso no es un problema estándar del sistema con la transmigración? ¿Cómo es que aquí no tengo ni rastro de ella? Señor, por favor, tenga piedad de mí. No he comido en 3 días, dijo un mendigo andrajoso que pasó por allí pidiendo limosna a Winnie. Winnie buscó instintivamente en su monedero, pero solo encontró una moneda de cobre. Este noble indigente está realmente en la más absoluta miseria, simplemente le arrojó la moneda al mendigo. Gracias por su generosidad. Al ver esto, el mendigo aceptó agradecido la moneda de cobre, temiendo que Winnie pudiera cambiar de opinión, y se marchó apresuradamente, nada parecido a alguien que no hubiera comido en 3 días. Winnie negó con la cabeza, murmurando para sí mismo. Siento lástima por un mendigo, pero ¿quién siente lástima por mí? Mientras hablaba, alcanzó a ver un texto dorado que aparecía sobre la cabeza del mendigo que se alejaba rápidamente. Winnie se frotó los ojos con incredulidad, asegurándose de que no estaba viendo cosas. Virtud +1, leyó el texto, completamente confundido. ¿Qué virtud? +1, ¿qué es esto? ¿Una rueda de oración digital? Entonces, mientras permanecía allí incrédulo, un gran panel con marco dorado apareció ante sus ojos. El enorme panel solo tenía 2 opciones: guía de selección de almas de la mejor técnica, marcada como que necesitaba 3 virtudes. La otra era despertar el linaje familiar y abrir el árbol de las virtudes, que requería 30 virtudes. A un lado, mostraba sus virtudes actuales. 1. Nota, a diferencia de otros libros donde la transformación ocurre justo al principio, en este libro la transformación tiene lugar unos capítulos más adelante. La portada muestra a la protagonista Winnie en su forma femenina. Capítulo 1. Virtud. ¿Despertar del linaje? ¿La mejor guía para seleccionar arte soul? ¿Y qué es esto? ¿Despertar el linaje familiar? ¿Es esto real? ¿Qué demonios es un árbol de la virtud? Winnie estaba completamente estupefacto. Comprobó varias veces que no estuviera alucinando. El panel con marco dorado que tenía delante no era, sin duda, una ilusión. El fondo del panel mostraba una cruz de 6 alas envuelta en llamas sagradas. Winnie lo reconoció al instante, era el emblema de la familia Aesifisis. Virtud. ¿Compra? Winnie se percató de la cantidad de virtud que poseía y, de repente, apareció una notificación con marco dorado. Formas de obtener la virtud: cumplir con los deberes de la familia Aesifisis o provocar fluctuaciones emocionales en los personajes clave. ¿Deberes? ¿Fluctuaciones emocionales en los personajes principales? ¿Quiénes demonios son los personajes principales? No me digas que son esos desastres. Al pensar en eso, el rostro de Winnie palideció. Ese segundo método bien podría no existir. ¿Se atrevía a meterse con esas supuestas heroínas del destino ahora mismo? La buena noticia era que, al menos, su reencarnación tenía un sistema. La mala noticia: este sistema parecía completamente inútil. De ninguna manera iba a provocar problemas con esos desastres andantes. Los instintos de supervivencia se activaron y Winnie ignoró de inmediato el segundo método. Las personas tienden naturalmente a buscar beneficios y evitar el daño. Él no iba a correr ese riesgo suicida. ¿Y si se viera envuelto en la causalidad de la trama principal? Para Aesifisis y su harén, no sería más que un evento de desarrollo de personajes cargado de emoción, pero en última instancia inofensivo. Pero para él, aún atrapado en la identidad de villano, sería como una montaña insuperable que se le viene encima. ¿Y qué demonios era esta guía de selección del mejor arte soul? ¿Acaso no era una burla hacia él? Como última heredera de la familia Aesifisis, el linaje del ángel bendito, Winnie era famosa en toda la capital por tener una aptitud mágica de tan solo una estrella. ¿Qué significaba una calificación de una estrella? Significaba que incluso la gente común podía derrotar a Winnie sin piedad con sus habilidades mágicas. Entre la gente común, la mayoría carecía de aptitudes mágicas. El número de personas con una calificación de una estrella era casi el mismo que el de quienes carecían de talento alguno. El resto de la población estaba compuesta por personas con aptitudes superiores a una estrella, incluyendo a muchos prodigios nacidos de familias plebeyas. Así pues, incluso para los estándares de la gente común, Winnie era excepcionalmente mediocre e impotente. ¿Y a esto lo llamaban guía de mejores elecciones?
No importaba lo que eligiera, eso no cambiaría el hecho de que su aptitud mágica era de una estrella. Las artes del alma disponibles para una aptitud de una estrella eran las más débiles de todas, apenas capaces de realizar ataques mágicos. Llamarlas artes del alma era engañoso, la mayoría, en el mejor de los casos, solo ofrecían mejoras físicas. ¿Y qué hay de despertar el linaje familiar? El linaje del ángel bendito de la familia Aesifisis ya se había convertido en un linaje muerto desde la generación de su abuelo. Un linaje extinto se refería a una familia de sabios que había perdido su favor divino. En la antigüedad, las figuras más poderosas, bendecidas por la divinidad, fundaron la civilización humana. Posteriormente, fueron conocidos como sabios. Los descendientes de estos sabios heredaron el inmenso poder de su familia, capaz de desatar una fuerza divina que desafiaba las leyes de la realidad. Este poder era conocido como favor divino. La mayoría de las familias de sabios recibían su nombre de los linajes que heredaban. Por ejemplo, la familia real Peono del reino de Camelia era una de ellas. Al poseer el linaje del dragón de oro furioso, podían manifestar el poder de este dragón mediante el favor divino, lo que les valió el título de dragón de oro furioso. Sin embargo, el linaje del ángel bendito de la familia Aesifisis perdió su favor divino durante la generación del abuelo de Winnie. Esto provocó la ausencia de una sucesora de la Santa Doncelle, lo que llevó a la completa pérdida de influencia y control de la familia Aesifisis sobre la Iglesia. Sin embargo, perder el favor divino y el título de Santa Doncelle no fue la razón directa por la que la familia Aesifisis fue expulsada de la Iglesia Fangui. A pesar de haber caído en desgracia, aún conservaban el nombre de la diosa, sirviendo como símbolo de la Iglesia Fangui, descendientes de Aesifisis, la diosa del resplandor, a quien la humanidad veneraba ampliamente. La verdadera razón de su exilio parecía ser un grave error cometido por el abuelo de Winnie. Fuera lo que fuese lo que hizo, provocó que la familia Aesifisis, ya reducida a meras mascotas debido a la pérdida del favor divino, fuera completamente expulsada de la Iglesia Fangui y despojada del título de Santa Doncelle. Para cuando llegó la generación del padre de Winnie, la familia Aesifisis se había establecido en el reino de Camelia. El rey reinante, por respeto a la diosa Aesifisis, otorgó al padre de Winnie el título de vizconde, asegurando así que la familia pudiera al menos sobrevivir dentro del reino. El padre de Winnie era un hombre formidable. Incluso sin el favor divino, se ganó su estatus gracias a su pura destreza militar, logrando numerosos méritos en batalla. Gracias a ello, Winnie tuvo la oportunidad de interactuar con Milesia durante su infancia. Si las cosas hubieran continuado por ese camino, incluso si revivir la familia Aesifisis estuviera fuera de nuestro alcance, mantenerla no habría sido un problema. Pero, caprichos del destino, la desgracia se abatió sobre él sin piedad. Su padre murió en combate, una baja repentina e inesperada. Su madre, incapaz de soportar el dolor, se consumió y falleció poco después. Y entonces, la Iglesia atacó en su momento de mayor debilidad, justo cuando la familia Aesifisis apenas había comenzado a estabilizarse. Fueron aplastados sin piedad una vez más. Para colmo, comenzaron a circular rumores: Winnie no es realmente descendiente de la diosa, es un impostor que robó el nombre. El verdadero linaje de Aesifisis se extinguió hace mucho tiempo. Esto arruinó por completo su reputación. No había forma de refutar tales afirmaciones. Después de todo, el linaje de Winnie ya se había convertido en un linaje muerto, lo que significaba que no tenía manera de probar su descendencia de la diosa. Solo podía permanecer impotente mientras esos rumores se propagaban. Otros nobles, cuando su familia declinaba, podían contar con el apoyo de sus parientes maternos, pero el padre de Winnie, un dios de la guerra de corazón puro, había rechazado cualquier alianza noble y se casó con una mujer de pueblo sin ascendencia. Solo era bueno en la guerra, no sabía nada de finanzas y no tenía ni idea de cómo desenvolverse en la política de la nobleza. Precisamente por eso la Iglesia se había atrevido a allanar abiertamente su casa. La familia Aesifisis no era más que una mala hierba marchita, completamente sola, sin aliados nobles ni parientes políticos influyentes que la protegieran. No es que hubiera importado. Incluso los nobles y miembros de la realeza de alto rango dudaban en provocar a la Iglesia. ¿Cómo podrían los nobles de menor rango oponerse a ella? Lo que Winnie heredó no fue más que un legado arruinado, una familia que una vez lideró la Iglesia Fangui, bañada en la fe de miles, ahora reducida a un único descendiente vivo de un linaje de sabios caído en desgracia. Como descendiente directo de la diosa Aesifisis, su familia había sido expulsada de la Iglesia Fangui. La Iglesia ya no tenía una Santa Doncelle, solo un papa. ¿Y cuáles fueron sus relaciones iniciales con las dos protagonistas? Negativo. Uno de ellos incluso le guardaba un rencor mortal y no deseaba nada más que ver rodar su cabeza, por no mencionar que su reputación era peor que la de una rata de la peste. Era el tipo de escenario inicial perfecto que daban ganas de gritar sarcásticamente: nunca antes habíamos tenido un comienzo tan espléndido. ¿Había alguna salida a esta situación? La mirada de Winnie se clavó en las palabras: despierta el linaje familiar. Su expresión se tornó seria. Al fin y al cabo,
no perdía nada con intentarlo, no tenía nada que perder. Pero, ¿cuál es el segundo método para obtener virtud? En ese momento, Winnie estaba completamente segura de que podía provocar emociones intensas en las heroínas del destino, concretamente, la furia ardiente de querer cortarle la cabeza. En comparación con los puntos de afecto, las fluctuaciones emocionales eran algo misterioso. Felicidad, eso es una emoción. Entusiasmo, también es una emoción. Ira, sigue siendo una emoción. Intención asesina disparada, definitivamente un momento emotivo. Tal vez podría ganarse la virtud enfureciendo a las heroínas hasta el límite, pero ¿cuál sería el coste? No, gracias. No iba a convertirse en un senpai trágico en un futuro próximo. Entonces, ¿qué implicaba exactamente despertar el linaje a Esífisis? ¿Se trataba simplemente de recuperar el favor divino? Winnie presentía que no era tan sencillo. ¿Podría eso hacerlo más guapo? Eso no estaría tan mal. Al regresar a su ruinosa y desolada propiedad, Winnie suspiró. Desde que fallecieron tanto el cabeza de familia como la señora de la casa, las finanzas familiares se derrumbaron y casi todos los sirvientes se marcharon. El único que quedaba era un viejo sirviente llamado Dark. «Has regresado, joven amo». El anciano, que barría el patio, miró a Winnie y le dedicó un respetuoso gesto con la cabeza. Sí. Absorta en sus pensamientos, Winnie apenas dirigió la palabra a la anciana sirvienta antes de entrar directamente en la casa. Dark lo observó por un momento, su actitud silenciosa y retraída, la forma en que apenas reaccionó. Por un breve instante, un destello de sorpresa cruzó por los ojos del anciano. Desapareció en un instante. La finca a Esífisis, si bien no era particularmente pequeña, tampoco era precisamente grandiosa. Era un edificio de 2 plantas, pero debido a años de abandono y falta de fondos para un mantenimiento adecuado, gran parte de él había acumulado capas de polvo. La casa estaba tan deteriorada que parecía una ruina abandonada, intacta durante décadas. En el momento en que Winnie entró, un hedor penetrante a alcohol barato se elevó desde la bodega, lo que le hizo fruncir el ceño instintivamente. El antiguo Winnie, sumido en la depresión y el letargo, había sucumbido al alcohol, y como no podía permitirse nada decente, lo único que bebía eran licores baratos y sin marca de destilerías clandestinas, tan baratos que con unas pocas monedas de cobre podía comprar una jarra entera. Siempre que Winnie estaba de mal humor, llegaba a casa y bebía hasta perder el conocimiento, negándose a parar hasta estar completamente ebrio. Además, nunca hacía ejercicio, lo que permitió que su cuerpo se deteriorara con el tiempo. Para ser tan joven, ya estaba débil y consumido. Winnie negó con la cabeza. Si ni siquiera podía cuidar de sí mismo, ¿cómo iba a poder cuidar de alguien más? En algún momento tendría que deshacerse de esos licores baratos y de mala calidad. No tenía sentido dejarlos ocupando espacio. Al caer la noche, su luz menguante se filtró sobre los muros amarillos desconchados de la finca. De vuelta en su habitación, Winnie cerró la puerta tras de sí, mirando en silencio por la ventana mientras el resplandor dorado del atardecer se extendía sobre las viejas tablas del suelo de madera. Pero en realidad no estaba mirando la puesta de sol, tampoco miraba al suelo. Sus ojos estaban fijos en el panel con marco dorado, aquel que solo él podía ver. Virtud, murmuró la palabra, dándole vueltas en su mente. Esa fue la clave de su supervivencia. Aunque quisiera probarlo, primero tendría que acumular suficiente virtud. Pero, ¿cómo se suponía que iba a conseguirlo exactamente? El sistema no especificaba nada con claridad. Aparte de dar limosna a los mendigos, ¿había alguna otra manera? No me digas que esta supuesta virtud se trata solo de hacer buenas obras. En ese caso, Winnie se puso de pie, con la mente ya ideando un plan. Sacó una vieja maleta de cuero de debajo de la cama. Dentro se encontraban los últimos ahorros de su familia. Una sola moneda de cobre solo podía otorgar una pequeña cantidad de virtud. Para él, eso era un lujo que no se podía permitir. Pero este fue un sacrificio necesario. Si despertar su linaje fuera realmente posible, ¿importaría siquiera el dinero en el futuro? Con eso en mente, Winnie apretó los dientes y sacó lo poco dinero que le quedaba. Ya estaba acorralado. No había otra opción. Vivir de su escasa herencia de esta manera no era más que esperar a morir. Probablemente ni siquiera duraría lo suficiente como para que Esífisis pudiera hacer algo. Una vez aclarado esto, es hora de actuar. Justo cuando se dirigía hacia la puerta, un sonido repentino resonó desde el pasillo. Pasos apresurados. Winnie hizo una pausa, dudando un instante antes de abrir la puerta. Afuera, de pie respetuosamente, estaba Dark, el viejo sirviente. ¿Qué es? Joven amo Winnie, es hora de cenar. Dark bajó ligeramente la cabeza. No tengo hambre, come tú solo. Pero, joven amo, pase lo que pase, usted tiene que comer. De lo contrario, su cuerpo. Eso no te incumbe. Bueno, estoy de mal humor ahora mismo. Solo necesito salir a dar un paseo. Winnie fingió impaciencia deliberadamente, despidiendo a Dark con un gesto. Entendido, joven amo. Winnie pasó rozándolo mientras bajaba las escaleras, pero justo cuando salía al patio, se detuvo de repente y giró la cabeza para echar un vistazo a la finca. Sus ojos brillaron con una mirada profunda y pensativa. ¡Qué interesante! ¡Qué muy interesante! Winnie había supuesto inicialmente que Dark, ese viejo sirviente, simplemente no tenía a dónde ir y se había quedado por necesidad, dispuesto a trabajar por un salario mísero solo para sobrevivir. Pero, al parecer, se había equivocado.
Alguien había infiltrado a un espía justo delante de sus narices. ¿Quién, exactamente, desconfía tanto de un mago mediocre de una sola estrella con un linaje extinto? Al recordar la repentina infamia que su yo del pasado había adquirido en la línea temporal original, los ojos de Winnie se entrecerraron ligeramente. Aún ahora, alguien seguía trabajando en su contra desde las sombras. Capítulo 2. Este joven amo tiene una obsesión con la limpieza. Entonces, ¿cuáles son los deberes de la familia Aesífisis? ¿Realizar una buena acción todos los días? Winnie, con las manos en los bolsillos, llegó a los barrios bajos de la capital. Al mirar a su alrededor, notó que la gente andrajosa lo observaba fijamente. Era de esperar. Aunque la familia Aesífisis había caído en la pobreza, aún se podían reunir algunos conjuntos de ropa noble, y su pulcra vestimenta actual lo hacía destacar en los barrios bajos. Después de todo, esto era raro. Los barrios marginales eran considerados una cloaca inmunda a los ojos de la nobleza, y ellos nunca los visitaban personalmente. Al ver las diversas miradas posadas en su elegante ropa, mezcladas con emociones como la envidia y la añoranza, Winnie negó con la cabeza. Puede que esta pobre gente no lo sepa, pero si este noble caído en desgracia no encuentra pronto una solución, pronto acabará viviendo aquí con ellos. Oye tú, Winnie no se anduvo con rodeos. Se acercó a un anciano encorvado y, con disimulo, le arrojó una moneda de plata de su bolsa. ¿Esto? El anciano no extendió la mano, sino que miró al joven noble que tenía delante con confusión y miedo. Los barrios marginales no eran un lugar seguro, y nadie era tan insensato como para provocar a un noble. ¿Qué miras? Tómalo, es una donación de este joven amo, dijo Winnie con los brazos cruzados, adoptando una postura distante y altiva, aunque por dentro sentía una punzada de dolor. Una moneda de plata. Era una moneda de plata. Para él, ahora, cada moneda contaba. Para mí, el rostro del anciano reflejaba incredulidad. Sus ojos nublados se iluminaron por un instante, pero luego vaciló, sin saber si debía aceptar. Winnie notó de inmediato la vacilación del anciano, y su mirada se dirigió a los jóvenes fuertes que los rodeaban. En sus expresiones, vio codicia. Efectivamente, temían provocar a un noble, pero eso no significaba que no fueran a arrebatar la moneda una vez que Winnie se marchara. ¿Pero qué tenía eso que ver con él? No estaba allí para hacer obras de caridad. Estaba repartiendo dinero simplemente porque necesitaba virtud. Que al anciano le robaran después de irse era irrelevante. Lo único que tenía que hacer era presenciar cómo el anciano aceptaba la moneda, no decir nada y marcharse. ¿Qué están mirando todos? La mirada de Winnie recorrió a los fornidos punks. ¿Qué les pasa? Tienen brazos y piernas, son más fuertes que yo, deben comer bien, así que, ¿por qué miran fijamente a un anciano que ni siquiera puede valerse por sí mismo? Pequeños metons, ¿sabéis quién soy? Soy el infame villano, el noble rabioso de la capital. Winnie Aesífisis, dijo Winnie, con los brazos aún cruzados, pronunciando cada palabra lentamente y con orgullo. Para ser sincero, su imponente presencia no asustaba a los demás, pero era suficiente para que esos punks ingenuos se congelaran, especialmente si se combinaba con su rostro fiero y las pecas que lo cubrían, un efecto magistral. En cuanto Winnie habló, todos esos punks se quedaron callados, demasiado asustados para decir una palabra. No me importa quién seas, no me importa lo malo que hayas sido, solo quiero decirte que cuando se trata de ser malo o loco, no eres rival para mí. Con lo que ustedes juegan, yo ya lo he jugado y lo he dejado atrás. Winnie sonrió, mostrando una mueca que encajaba con su personalidad de villano, mientras seguía señalando a los punks al hablar. Lo que ustedes suelen hacer no es asunto mío, pero lo dejaré claro. Este dinero es mío. Si alguno intenta robarlo, estará desafiando mi autoridad. Se opondrán al noble corrupto de la capital y ya verán si no les envío caballeros para que les rompan las piernas. Ese señor, usted está diciendo que, el líder de los punks tartamudeó, con el rostro pálido. Era evidente que, aunque hubieran estado interesados en la moneda, ahora debían reconsiderarlo. Por supuesto, toda esa charla sobre desafiar al noble corrupto de la capital, enviar caballeros para romperle las piernas, era pura fanfarronería de Winnie. Ni siquiera tenía una sola guardia personal. ¿Caballeros? ¡Qué disparate! Al ver al anciano tomar la moneda, Winnie centró inmediatamente su atención en el panel de la virtud. Pasó un segundo, luego 10 segundos. Escuchó al anciano agradecerle su generosidad, pero no vio la indicación para ingresar la virtud. ¿Qué es esto? Winnie se levantó de un salto presa del pánico. Yo di la moneda, ¿dónde está mi virtud? Si no la conseguía, ¿acaso esa moneda de plata se había desperdiciado? ¿Acaso pensaban que era un joven amo rico? Estaba prácticamente en la ruina. Esto sobresaltó tanto al anciano como a los punks, quienes rápidamente retrocedieron. Después de esperar unos minutos más, bajo la mirada de todos, la expresión de Winnie se ensombreció, volviéndose tan sombría como el agua. Al instante siguiente, el anciano vio a Winnie mirándolo con furia. El anciano, sintiéndose completamente inocente, no tenía ni idea de que había hecho mal. En ese momento, Winnie pensó, este maldito sistema de virtud debe estar fallando. No le había otorgado ninguna virtud. Debería simplemente devolver el dinero. Observó el rostro pálido y asustado del anciano, luego el bastón en la esquina y la pernera vacía del pantalón. Winnie chasqueó la lengua mentalmente. Olvídalo,
un noble como él jamás faltaría a su palabra. Recuperar el dinero delante de tanta gente sería demasiado humillante. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net o Silcroatl, ha sido robada. Pero, maldita sea, todavía me duele muchísimo. ¿Por qué? Porque no añadió ninguna virtud. Era una moneda de plata, maldita sea. Incluso una moneda de cobre podría añadir algo de virtud, así que ¿cuánto podría añadir una moneda de plata? Ese era el plan que había ideado Winnie, la mente brillante de Kemilje, pero parecía que el sistema de virtud no funcionaba como él lo había imaginado. Maldita sea, ¿dónde salió mal? Winnie salió de los barrios bajos, mordiendo con fuerza el pan que tenía en la boca, arrancando un trozo y masticando con vigor. ¿Qué demonios? Dar una moneda de cobre te da virtud, pero dar una de plata no te da nada. Este maldito sistema de virtud es una locura, probablemente una cena que ni siquiera cuenta. Mientras maldecía mentalmente al maldito sistema, Winnie descargó su frustración en el pan que tenía en la mano y caminó en dirección a casa. Todo parece ir mal. Mientras caminaba, Winnie sintió que algo tiraba ligeramente de la bolsa de pan que llevaba en la mano. Bajó la mirada y se encontró con un par de ojos oscuros y brillantes. Hermano mayor, ¿puedo tener un trozo de pan? No, solo la mitad está bien. Un niño pequeño con el pelo revuelto, con los ojos llenos de súplica, como un cachorrito, agarró suavemente la bolsa de pan en la mano de Winnie y tragó nerviosamente. Era evidente que el niño flaco se moría de hambre, de lo contrario no se habría arriesgado a ser golpeado para acercarse a pedir pan. Tisiach, maldita sea. Winnie miró al niño pequeño con desdén, e inmediatamente le metió la bolsa de pan en los brazos. Mi bolsa de pan se ensució por culpa de tus manos sucias, toma, quédatela, es toda tuya. Gracias, hermano mayor. El niño tomó la bolsa de pan, agradeciéndole repetidamente con incredulidad. Ni hablar, es que soy un maniático de la limpieza y no quería tocar nada que hubieras ensuciado. Lárgate. Winnie agitó la mano con desdén, como si espantara una mosca. El niño le dio las gracias de nuevo y salió corriendo. Una vez que el niño se marchó, Winnie quedó atónita. Descubrió que, después de darle el pan al niño, su virtud había aumentado en +1. ¿Qué significa esto? ¿Acaso el maldito sistema se arregló solo? ¿O podría ser? Winnie le acarició la barbilla, con la sensación de haber descubierto algún tipo de patrón. Antes había dado dinero, monedas de cobre y plata, y esta vez, comida. Era la primera vez que le daba comida a alguien. ¿Podría ser eso? Capítulo 3. Compatibilidad del arte del alma. Para poner a prueba su teoría, Winnie cambió de ruta. En lugar de dirigirse a casa, fue directamente a la juguetería, gastó 8 monedas de cobre en una muñeca y algunos dulces, y llegó a un orfanato en las afueras de la ciudad. ¿Ustedes? La anciana directora, apoyada en un bastón, miró al visitante con confusión, pero al ver su elegante atuendo y aspecto, supuso que debía ser un noble. Era raro ver a un noble por aquí. Winnie no se anduvo con rodeos ni dio explicaciones. Simplemente le entregó la muñeca a una de las niñas del orfanato. Toma, esto es para ti, cógelo. La niña, abrazando la muñeca aturdida, miró a Winnie, quien inmediatamente echó un vistazo a su panel de virtud. Tal como se esperaba, la virtud aumentó en 1. Lo hice, jajaja. Al ver que el total de virtudes ahora era 3, Winnie no pudo contener su sensación de logro y saltó de emoción. Se dejó llevar tanto que olvidó que el viejo director y todos los niños lo estaban mirando fijamente. Para cuando se dio cuenta, el orfanato estaba en completo silencio. Incluso el viejo director lo miraba con una expresión extraña. Hermana, este hermano mayor parece un tonto, dijo un niño con inocencia. Este mocoso. El temperamento de Winnie estalló al instante. Se acercó al chico que había hablado mal de él, aprovechando su estatura para dominarlo. El chico retrocedió, probablemente intimidado por el aura malvada de Winnie, y las lágrimas comenzaron a asomar inmediatamente. Deja de llorar, mocoso. Winnie le metió un caramelo en la mano al niño. Ahora ya sabes la lección. ¿Sigues llamándome tonto? Con disimulo, se metió un caramelo en la boca y les dio el resto a los otros niños. Durante todo este tiempo, no perdió de vista el progreso de su virtud. Como era de esperar, repartir caramelos aumentó su virtud, pero al dar un segundo caramelo, no hubo ningún aumento adicional. Así es, no se pueden acumular artículos para lo mismo. Antes de que Winnie pudiera pensar mucho más, una pelota le golpeó justo en la cara. Recogió la pelota, mirando con furia al niño travieso que la había lanzado. Mocoso, ¿cómo te atreves a tirarme eso? Jeje, hermanito, eres tan torpe, ¿sabes siquiera patear una pelota? ¿Crees que algo tan simple sería difícil para mí? Subestímame y verás lo que significa meterse con el dios de la guerra, el rey diamante. Dicho esto, Winnie devolvió la pelota con todas sus fuerzas. La directora negó con la cabeza y dejó de preguntarse por la identidad de Winnie, observando al noble joven que ahora jugaba con los niños, con una sonrisa que se dibujaba en las comisuras de sus labios. Gracias por traer regalos a estos niños pobres que no han sido bendecidos por la suerte, y por jugar con ellos durante tanto tiempo. Al caer la noche, los niños del orfanato se fueron a dormir, y el director tomó la mano de Winnie, dándole las gracias. No es nada, no hace falta que me des las gracias. Era cierto, el único objetivo de Winnie era reunir virtud, y sus intenciones no eran puras. Por supuesto, no había necesidad de dar las gracias.
Había ganado algo de virtud jugando al fútbol con los niños antes y ahora su total era de 5. Todo fue por la virtud, por supuesto. Puedo ver que se lleva muy bien con estos niños. ¿Podría decirme su nombre, honorable señor? No hace falta, no vengo aquí a menudo. Dicho esto, Winnie hizo un gesto con la mano y se marchó. Mientras vigilaba la espalda de Winnie, el viejo director se acarició la barba. Regresó rápidamente a su casa destartalada y fría y se encerró en su habitación, donde comenzó a trastear con su panel de control. Esta fue la recompensa por un día de esfuerzo. Virtud, 5 puntos. Aún lejos de los 30 puntos necesarios para el despertar del linaje, pero la guía para la mejor selección de arte del alma, que solo requería 3 puntos, ya se podía comprar. Tras dudar un instante, Winnie decidió comprarlo. Aunque aquello parecía completamente inútil, era una de las dos únicas opciones que ofrecía el dichoso sistema. Winnie solo podía confiar en la integridad del sistema, esperando que no le hiciera desperdiciar 3 puntos de virtud en algo completamente inútil. Con el corazón nervioso, Winnie decidió comprar la guía de selección de arte Soul Best. Escuchó un pitido y le descontaron 3 puntos de virtud. La opción para comprar la guía apareció atenuada en el panel. Apareció una línea de texto en la pantalla. ¿Cuánto sabes sobre Soul Arts? Winnie estaba confundida. ¿Qué significa esto? ¿Acaso el maldito sistema está tratando de hablarme ahora? ¿Cuánto sé? Una vez que un arte del alma está ligado, es difícil cambiarlo. La magia que puedas aprender en el futuro solo puede estar relacionada con él. Supongo que es como una elección de clase de trabajo, en un juego, dijo Winnie, resumiendo todo su conocimiento sobre las artes del alma. Correcto. Las distintas artes del alma requieren diferentes niveles de aptitud mágica. Las artes del alma con menor aptitud mágica requieren menos habilidades mágicas en sus técnicas. Entre ellas, las artes del alma con 1 o 2 estrellas de aptitud mágica apenas contienen magia. Por el contrario, las artes del alma con mayores requisitos de aptitud mágica incluyen más magia en sus técnicas. Suena a una de esas explicaciones vagas que cualquiera podría darme, gruñó Winnie. Oye, no me digas que gasté estos 3 puntos de virtud solo para oírte decir tonterías como, este es ofensivo, aquel es defensivo, ¿verdad? Si sigues dando vueltas en círculos así, te juro que voy a perder los estribos. Por supuesto que no. Deberías estar agradecido de no haber ignorado la opción de comprar la guía de selección de Best Soul Art, continuó el panel, mostrando más texto. Te haré otra pregunta. Una técnica del alma con baja aptitud mágica siempre significa que es débil. ¿Acaso no es obvio? Porque existiría una jerarquía de aptitud mágica si no hubiera algún tipo de discriminación. Al ser la más baja en esta cadena alimenticia, Winnie a menudo había sentido el desdén y el desprecio de otros niños nobles. Puede parecerlo, pero en realidad, es así, dijo Winnie con una leve sonrisa. Si sigues alargando esto, voy a perder los estribos. Parece que tu comprensión de las artes del alma es bastante limitada. ¿Conoces algo llamado compatibilidad del arte del alma? El panel volvió a mostrar el texto. Por alguna razón, aunque el panel no tenía rostro, Winnie sintió que hablaba con aire de superioridad. ¿Y qué es eso? Deja de tomarme el pelo y dímelo de una vez. La compatibilidad con el arte del alma se refiere a la capacidad de adaptación de un individuo a un arte del alma determinado. En pocas palabras, es la compatibilidad de una persona con un arte del alma en particular. Cuanto mayor sea la compatibilidad, mayor será el potencial activado por el arte del alma. En general, si la compatibilidad de una persona con un arte del alma determinado supera el 40%, puede absorberlo, el 50% significa que es una buena combinación, y el 60% se considera excelente. ¿Y qué hay del 100%? Preguntó Winnie. Un suceso que ocurre una vez cada 1000 años, increíblemente raro. Si alguien tuviera la verdadera fortuna de absorber un arte del alma con una compatibilidad del 100%, dejar su nombre en la historia sería solo el comienzo. ¿Tan increíble? Aunque solo sea una obra maestra de Soul Art de una estrella. Por supuesto. Entonces, aquí viene la pregunta, si es tan mágico como dices, ¿cómo puedo saber qué arte del alma es el más compatible conmigo? Según tú, la compatibilidad de cada persona con cada arte del alma es diferente, así que, ¿por qué la gente no se esfuerza por encontrar el arte del alma que sea más compatible con ellos? Preguntó Winnie. La respuesta es sencilla, no pueden, porque no pueden ver su compatibilidad con las artes del alma. Y esa es precisamente la razón por la que existe la guía de selección de artes del alma, respondió el panel. Entonces lo que dices es que puedes ayudarme a encontrar el arte del alma que sea más compatible conmigo. Los ojos de Winnie se iluminaron. Por supuesto. El panel dio una respuesta afirmativa. Capítulo 4. Diosa Fangui, Aesifisis, Hawkeye, un arte del alma con aptitud mágica de 2 estrellas, que se usa normalmente con Belestes. Los pocos hechizos mágicos disponibles son de alto nivel. Tisiach, la compatibilidad es solo del 36%. Ni siquiera con una aptitud mágica de 2 estrellas puedo aprenderlo. ¡Qué basura entre la basura! Titán, un arte del alma con aptitud mágica de 2 estrellas. No está mal, con un 55% de compatibilidad. Pero lamentablemente, solo tengo una estrella en aptitud mágica, así que no puedo aprenderlo. Además, he oído que apenas tiene hechizos mágicos útiles. En fin, una basura.
Asesino, un arte del alma con aptitud mágica de una estrella. Este sí que puedo aprenderlo y tiene una compatibilidad decente, pero ¿no me interesa? ¿Cómo podría yo, el joven maestro, conformarme con ser solo un pequeño ladrón astuto? ¡Qué aburrido! Espadachín mágico, un arte del alma de aptitud mágica de 3 estrellas. Esto está bien. La compatibilidad también es aceptable, pero, por desgracia, 3 estrellas, inalcanzable. No entiendo por qué este tipo de arte del alma está disponible. ¿Cuántas personas que vagan por las calles pueden permitírselo? Incluso si pudieran, sería inútil. ¿Es este el mayor repositorio de arte del alma no privado de la capital real? Hay tan pocos tipos de arte del alma. El más alto solo tiene 3 estrellas. ¡Qué decepción! Dentro del depósito de Soul Art, el dueño, sentado en un largo banco, escuchaba los gruñidos de Winnie, incapaz de contenerse. Por supuesto que conocía a Winnie. Al fin y al cabo, era una figura bastante famosa en la capital. ¿Cómo no iba a reconocerlo? Ya era bastante sorprendente que este joven y malvado amo, un bueno para nada, apareciera hoy aquí, pero sus extraños murmullos mientras miraba a su alrededor no tenían ningún sentido. Bueno, el dueño podía ignorar sus extraños comentarios, pero entonces Winnie empezó a decir que su colección de Soul Arts era deficiente y que la más alta solo tenía 3 estrellas. ¿En serio? ¿Acaso no conoce su propia aptitud mágica? ¿Cómo se atreve a quejarse, comportándose como un genio desconocido? El dueño no pudo evitar esbozar una leve sonrisa al mirar a Winnie. Si de verdad fuera un genio, no estaría aquí. La tienda del dueño atendía principalmente a gente común con cierta aptitud mágica o a clientes adinerados. Si de verdad fuera un genio mágico de 4 o incluso 5 estrellas, la nobleza o la familia real lo habría notado hace mucho tiempo y lo habrían llevado a sus depósitos privados de arte del alma para que eligiera su arte del alma. ¿Podrían las obras de arte del alma que se venden en una tienda de la calle compararse con las de la colección privada de la familia real? Una obra de arte del alma de 3 estrellas ya sería la posesión más preciada de cualquier tienda. Las colecciones privadas de arte del alma de la familia real y la nobleza eran diferentes. Allí se podía encontrar una deslumbrante variedad de arte del alma de 3 y 4 estrellas, más de las que uno podía contemplar. Si de verdad tuviera talento, ¿por qué estaría aquí? El dueño se quejó en su interior. Inútil. Tras decir eso, Winnie cerró el panel y salió del depósito. No vino a elegir un arte del alma, simplemente vino a comprobar si la guía de selección de artes del alma funcionaba correctamente, y funcionó bastante bien. Los 3 puntos de virtud estuvieron bien invertidos, lo único que tuvo que hacer fue alinear el arte del alma con el panel para comprobar su compatibilidad. Muy práctico. Si tuviera que seleccionar el mejor arte del alma para toda su vida, tendría que acudir a un repositorio más grande y completo, como el archivo de arte del alma de la familia real Peono. Normalmente, Winnie no tendría las cualificaciones necesarias para ir allí, pero, gracias a que el rey de Camelia hizo una excepción debido al linaje de Aesifisis, a Winnie se le permitió entrar en el depósito real de arte del alma. Sin embargo, el trato especial que recibía el rey no fue bien recibido por los demás nobles. Al contrario, los jóvenes nobles de la capital se burlaban de él. Algunos incluso comentaron con sarcasmo: Su Majestad el Rey sí que sabe cómo complicar las cosas. Es como poner una montaña de oro delante de un mendigo hambriento, tentándolo pero sin dejarle coger nada. Patético. Esto era, naturalmente, una burla a la aptitud mágica de Winnie. La implicación era que no tenía necesidad de ir al depósito real, porque no podría llevarse nada valioso. En el pasado, si el ingenuo Winnie hubiera escuchado tales comentarios, probablemente se habría enfurecido, pero ahora, no sentía nada en su interior. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net o Silcroatl, ha sido robada. ¿A quién le importaba eso? Había venido a la capital hoy por asuntos importantes. Sujetando con fuerza el pase real del depósito de arte del alma que le había entregado personalmente el rey, contempló la vasta ciudad real, con sus imponentes murallas que se extendían hasta el horizonte. Se decía que cada ladrillo de jade en la pared estaba inscrito con runas mágicas, y que en lo alto de las paredes se alzaban cañones de ballesta mágicos, con banderas de dragones dorados ondeando al viento. De vez en cuando, se podía ver a los guardias de la Creste Roja, completamente armados y vestidos de oro, patrullando las murallas de la ciudad. Llevaban cascos cerrados con forma de dragón, armaduras doradas, empuñaban espadas encantadas con forma de dientes de dragón y estaban equipados con un excelente armamento, irradiando un aire de majestuosidad y poder. Esos eran los guardias de élite al servicio de la familia Peono, los caballeros del dragón furioso. Eran la fuerza militar de mayor confianza y en la que más confiaba el rey Camelia. Puede que el rey Camelia no confiara plenamente en su mayordomo personal, en sus cortesanos ni en ningún forastero, pero tenía absoluta confianza en los caballeros del dragón furioso. De hecho, la mera presencia del líder de los caballeros del dragón furioso simbolizaba la presencia del rey. La razón de esto no era porque los caballeros del dragón furioso fueran la guardia personal de la familia real, sino porque el rey les había otorgado el estatus de la Orden de Caballeros Reales, lo que hacía imposible que los caballeros del dragón furioso traicionaran a la familia real. Como familia con una larga historia, la familia Peono heredó su propio y singular arte del alma raíz. El arte del alma raíz era un arte del alma creado por un sabio,
quien lo había explorado y desarrollado de forma independiente. El arte del alma creado por el ancestro de la familia Peono se llamaba Ojo de Dragón y requería una aptitud mágica de 4 estrellas. Era el arte del alma más compatible con la familia Peono y había sido utilizado por todos los reyes Peono a lo largo de las generaciones. Además, todos los miembros de los caballeros dragón furiosos utilizaban el arte del alma del ojo del dragón. Sin duda, cada caballero dragón furioso era una élite entre las élites, un genio entre los genios. Solo aquellos con ese talento estaban cualificados para unirse a los caballeros dragón furiosos. Esta fue también la razón por la que el rey podía confiar incondicionalmente en los caballeros del dragón furioso. En primer lugar, los caballeros del dragón furioso eran una orden de caballeros creada por la propia familia real, y en segundo lugar, el arte del alma que utilizaba cada caballero era el ojo del dragón, un arte del alma cuyo origen se encontraba en la familia Peono. El líder de la familia, si era lo suficientemente poderoso, podía incluso arrebatar el arte del alma ojo del dragón a otros. Por eso, los caballeros del dragón furioso jamás traicionarían a la familia real. El arte del alma que utilizaban podía ser arrebatado por un miembro de la familia con el poder suficiente. La traición significaría una muerte segura. Frente a la ciudad real se alzaba una iglesia de piedra blanco plateada, rodeada de rosas rosadas. Cuando Winnie pasó junto a esa iglesia, dudó un momento y se detuvo. Esta magnífica y grandiosa iglesia era la iglesia de la iglesia Fangui, la fe más extendida entre las naciones humanas. Debajo de la gran campana de la iglesia, se alzaba una intrincada cruz ardiente de 6 alas. Era el escudo de armas de la familia Aesifisis, que también simbolizaba la iglesia Fangui. Antes, cada vez que Winnie veía una iglesia, la evitaba como si reaccionara instintivamente para mantenerse alejado. Esto era natural, ya que los sucesos de su infancia aún estaban muy presentes en su memoria, lo que le provocó una fuerte aversión hacia la iglesia. No podía comprender por qué la iglesia, que le había mostrado tanta amabilidad antes de la muerte de sus padres, enviándole dulces de vez en cuando, actuaría con tanta crueldad después de su fallecimiento. Hablando de dulces, Winnie recordó que antes de que murieran sus padres, el arzobispo de la iglesia había sido especialmente amable con él, regalándole siempre en secreto diversos caramelos. Sin embargo, tras el fallecimiento de sus padres, la iglesia allanó su casa y puso a prueba públicamente su aptitud mágica, revelando que ésta era de tan solo una estrella. Fue también después de este incidente cuando comenzaron a circular rumores de que Winnie era una falsa descendiente de la diosa. Al recordar esos momentos, todo parecía demasiada coincidencia. Winnie se percató de un detalle: el cardenal que le había realizado la prueba de aptitud mágica tenía una expresión de cierta seguridad, como si hubiera sabido desde el principio que la aptitud mágica de Winnie sería de una estrella. Espera, podría ser. Al pensar en un posible escenario, el rostro de Winnie cambió drásticamente. No, esas eran solo sus sospechas, no tenía pruebas. Para cuando reaccionó, ya había entrado en la iglesia. Frente a las puertas principales de la iglesia se alzaba una gran escultura de piedra de color blanco plateado que representaba a una hermosa y santa doncella. Tenía las manos alzadas en posición de oración, con el cabello largo cayendo hasta la base de las piernas, vestida con un traje de princesa sagrada. Tenía los ojos cerrados en una humilde y devota plegaria, y 6 enormes alas blancas a sus espaldas parecían invocar los vientos primaverales que reavivan todas las cosas. Los artesanos habían esculpido sus rasgos con exquisita destreza. Su belleza irradiaba mientras la lanza sagrada en forma de cruz que la acompañaba purificaba las impurezas del mundo. Su santidad impecable e inmaculada purificaba la oscuridad en los corazones de las personas. Por muy hermosas que fueran las flores que tenía delante, solo podían sentir vergüenza en comparación. Aún así, según los registros antiguos, los mejores artesanos que esculpieron la estatua de la diosa Fangui seguían avergonzados, ya que no pudieron replicar por completo ni siquiera la mitad de la belleza de la diosa en la piedra inerte. Sí, la estatua frente a la iglesia era la escultura de la diosa Fangui, fundadora de la iglesia Fangui, quien también era antepasada de Winnie. Su fe se extendió por todas las naciones humanas. Aesifisis. Capítulo 5. Viejo Den, hace explotar las monedas de oro. La diosa Fangui Aesifisis, fundadora de la iglesia Fangui, creadora del arte del alma raíz, mensajero sagrado, una de las antiguas sabias y portadora del linaje del ángel bendito. Entre los numerosos sabios, algunos de sus títulos fueron autoproclamados y se difundieron ampliamente, pero el título de Aesifisis, la diosa Fangui, fue transmitido por otros. Se la conocía como la diosa Fangui porque, en una época en que el continente de Teregis estaba asolado por la enfermedad y la guerra, los enfermos y heridos solo podían permanecer postrados en cama esperando la muerte. El continente estaba sumido en la desesperación, y la muerte se cernía sobre él. La diosa Fangui Aesifisis, compasiva con toda la vida, ofreció generosamente el arte del alma raíz que había creado, el mensajero sagrado, de forma gratuita a cualquiera que pudiera aprenderlo. Fue entonces cuando apareció en el continente el primer arte del alma de tipo Sánede. Esta generosidad distinguió a Aesifisis de las demás familias de sabios, ya que la mayoría mantenía sus artes del alma raíz ocultas o solo las enseñaba a sus seguidores más leales. Solo Aesifisis compartió abiertamente su creación con el mundo, sin mostrar avaricia alguna. Como la técnica de sanación del alma más poderosa jamás creada, el mensajero sagrado salvó incontables vidas. Incluso hoy,
el mensajero sagrado sigue siendo la única técnica de sanación del alma en los reinos humanos, venerada aún por la iglesia Fangui como su tesoro Fangui. Esta es también la razón por la que existe hoy la iglesia Fangui. El mensajero sagrado se ha convertido en su arte del alma exclusivo, y solo aquellos que se unen a la iglesia tienen permitido absorberlo y aprenderlo. Curiosamente, como descendiente directa de Aes Ifisis, Winnie no podía aprender mensajero sagrado, porque el requisito de aptitud mágica para mensajero sagrado era de 4 estrellas, y Winnie solo tenía 1 estrella. Además de su aversión a la iglesia, a Winnie también le costaba aceptar que, como descendiente de la diosa Fangui, ni siquiera pudiera absorber al mensajero sagrado. Temía ser ridiculizado, por lo que evitaba interactuar con la iglesia. Cabe mencionar que Aes Ifisis aparece en el juego Carelman Citres, donde se la representa como una hermosa joven con cabello de color cereza pálido, ojos rosados en forma de corazón y una sonrisa dulce que irradia energía curativa a la vez que posee un cierto encanto seductor. En la obra de arte, luce un impecable vestido blanco de encaje y botas blancas hasta el muslo, encarnando a la perfección la imagen de un ángel compasivo. Tras ver la obra de arte de Aes Ifisis, Winnie sintió una inmensa sensación de arrepentimiento porque no era ella un personaje con el que se pudiera tener una relación más interesante. En Carelman Citres, todos los personajes femeninos eran bellezas deslumbrantes, pero comparadas con la heroína Aes Ifisis, aún estaban un paso por detrás. Solo Aes Ifisis podía igualarla en apariencia y figura. A Winnie le gustaba aún más Aes Ifisis. Desafortunadamente, no era un personaje con el que se pudiera tener una relación, y en la historia del juego, Aes Ifisis había muerto hacía más de 1000 años. Winnie no podía entender por qué los desarrolladores se habían tomado la molestia de crear una ilustración de un personaje que llevaba muerto más de 1000 años. Al llegar frente a la estatua de Ifisis, Winnie alzó la vista hacia la escultura. No estaba allí solo para admirar la estatua de su antepasado. Había tenido una idea. Tras un día de experimentación, sintió que empezaba a comprender el sistema de virtud. Puesto que las buenas obras generan virtud, ¿no contaría rezar ante la diosa en la iglesia como una buena obra? Además, el sistema de virtudes estaba claramente vinculado a la familia de Ifisis. ¿No era eso una señal? Si rezar pudiera otorgar virtud, ¿por qué malgastar dinero? Podría simplemente rezarle a su antepasado. Fuera el dinero. Empieza a rezar. Dicho esto, Winnie se quedó de pie frente a la estatua, con las manos juntas en señal de oración y la cabeza inclinada en silencio. En ese momento, varios miembros de la iglesia pasaron por allí y notaron la ferviente oración de Winnie. Algunos lo reconocieron y mostraron expresiones de incredulidad. Sus rostros eran diversos, muchos reflejaban desprecio o sonrisas sarcásticas. En tan solo un día, el comportamiento payasesco de Winnie en el banquete se convirtió en la comidilla de toda la capital. Y no solo eso, sino que el escándalo se extendió más allá del reino, llegando incluso a otras naciones. Al fin y al cabo, las cosas absurdas que hacía eran tan abstractas que incluso los perseguidores de Miresia disfrutaban viendo cómo la situación se descontrolaba. Algunos incluso avivaban el fuego en secreto. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net o Silcroatl, ha sido robada. Winnie era conocido desde hacía tiempo en la capital como un joven sinvergüenza, odiado y detestable, con una reputación tan mala como la de una rata en la calle. Hasta los perros lo despreciaban y se alejaban de él. Sin embargo, sin darse cuenta, perseguía incansablemente a la joya más preciada del reino, Miresia. Todos disfrutaban viéndolo fracasar y se unían con gusto a las burlas, difundiendo rumores exagerados. Ante los rumores de que Winnie era un impostor que se hacía pasar por descendiente de la diosa, la mayoría de los miembros de la iglesia lo despreciaban. Ese inútil, bueno para nada, debió de estar demasiado alterado, corriendo a la iglesia a rezarle a la diosa, murmuró uno de los clérigos en voz baja. Esa baja la voz, que nadie te oiga aquí, que si se enteran. Toda la capital ya está condenando a este tonto que no conoce su propio valor. ¿Qué puede hacerme? Oye, no digas eso después de todo. ¿Acaso no sigue afirmando ser descendiente de la diosa Fangui? Jajaja. ¿Un descendiente de la diosa? Va, ¿de verdad crees que es descendiente de la diosa? No hay un dicho. Todos se preguntan, ¿cómo pudo desaparecer así el favor divino de la diosa? Quizás la verdadera familia Aes Ifisis se extinguió, y por eso esta desvergonzada familia tuvo la oportunidad de suplantarlos. Mírenlo. Todo el mundo sabe que la familia Aes Ifisis está llena de mujeres hermosas con cabello color cereza y ojos color melocotón como la diosa. Pero él, es tan común, con el pelo azul claro. ¿Cómo puede ser una Aes Ifisis? Ni siquiera merece el apellido. Winnie ignoró los insultos y las burlas a su alrededor. Estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos y no tenía tiempo para prestar atención a la charla irrelevante. En ese momento, solo tenía una cosa en mente: viejo Den, haz explotar las monedas de oro. Los clérigos continuaron hablando en voz alta, creyendo que estaban guardando silencio. Aunque no guardaran silencio, daba igual. Winnie, ese canalla despreciable, era ahora odiado por todos en la capital, y cualquiera que lo condenara contaría con el apoyo de muchos. ¿Qué iba a hacer al respecto? Lo que no sabían era que, aunque a Winnie no le importaba, alguien más había estado observando toda la escena con atención. Por favor, perdónenme por esto, dijo el avergonzado sacerdote de la iglesia Fangui,
siguiendo la mirada de Miresia, observando la escena en el patio de la iglesia y agarrando nerviosamente la taza de té de porcelana que tenía en las manos. Los clérigos de su iglesia tienen una forma muy particular de saludar a los fieles, comentó Miresia, vestida con un precioso vestido ribeteado de encaje, con calma, sin dirigirle la palabra al sacerdote que estaba a su lado, con su cabello dorado, ojos color zafiro, piel tan blanca como la escarcha y pestañas tan delicadas como alas, su aura noble y elegante la hacía parecer una gema que adornaba una corona. Apoyó una mano en una bandeja de té, bebiendo con delicadeza, mientras su mirada penetrante observaba fríamente a los dos miembros del clero que estaban abajo, y a Winnie, que claramente los oía pero los ignoraba por completo. Bueno. El padre estaba visiblemente avergonzado. Hoy era un día importante para la visita de Miresia a la iglesia, y este incidente ciertamente no se esperaba. El padre recordó que hacía poco había elogiado el riguroso proceso de selección del clero por parte de la iglesia, destacando su atención a la etiqueta y los buenos modales. Ahora, se sintió como una bofetada en la cara. Las palabras de Miresia fueron elegantes y frías, como de costumbre, sin rastro de burla ni crítica, pero para quienes las escucharon, sonaron como una sátira mordaz e incisiva. Quizás ese era el arte de la oratoria real, elegir palabras y un tono que aparentemente no expresara ninguna emoción personal, pero que lo transmitieran todo. Sin ánimo de ofender, solo tengo curiosidad. ¿Sus clérigos saludan así a los demás creyentes? Esto. Le pido disculpas, princesa. Me aseguraré de que la gestión sea mejor en el futuro. En cuanto a estos dos, me encargaré de ellos hoy mismo, dijo el padre, sudando profusamente. Sí, la familia real Kemilye no podía gestionar directamente los asuntos de la iglesia, pero como primera heredera de Kemilye, Miresia podía enviar fácilmente una carta al papa, insinuando sutilmente el asunto, y los responsables podían ser reemplazados de inmediato. Miresia, sin embargo, permaneció en silencio, con la mirada fija en Winnie, que seguía rezando ante la estatua. Tomó otro sorbo de té. Era raro ver a un joven amo tan mimado en la iglesia. Ella había pensado que, tras ser rechazado en el banquete, Winnie se mantendría discreto por un tiempo, pero ahora que tramaba, Miresia aún no lo había descubierto. Capítulo 6. Estatua de la diosa escapó por poco de un accidente. En ese momento, el sacerdote seguía tomando té con Miresia, maldiciendo para sus adentros a sus dos subordinados incompetentes. ¿En serio? ¿De todos los momentos para armar un escándalo, eliges justo cuando la familia real nos visita? Justo cuando elogié tus modales, vienes y me abofeteas con tus acciones. Estás intentando hacerme quedar mal a propósito, ¿verdad? Aunque la persona criticada era esa infame sinvergüenza, Winnie, que incomodaba mucho a la princesa Miresia, el momento no podía ser peor. ¿Acaso esto no dejaba en muy mal lugar al clero de la iglesia? ¿En qué estaban pensando? En cuanto a Winnie, él también murmuraba para sí mismo, pero no culpaba al clero, más bien, estaba enojado con la estatua que tenía delante. Vamos, amigo, ¿dónde están mis monedas de oro? Viejo Den, llevo casi 2 horas rezando delante de usted, y no me ha dado ni una sola moneda. Si no hubiera sido por el clero y los fieles que lo rodeaban, Winnie habría sentido la tentación de patear la estatua de la diosa para ver si con ella aparecían monedas de oro. En cuanto a lo que murmuraban los clérigos cerca, ni siquiera les prestó atención. Incluso si los hubiera oído, no le importaba. ¿Qué? ¿Me estás maldiciendo? Adelante, pero no te interpongas en el camino de mi explosión de monedas de oro. Finalmente, pasaron 2 horas. Winnie ya no pudo contenerse y estaba a punto de sacar su escopeta de 2 cañones para intentar dispararle a la estatua una vez más cuando, de repente, apareció una línea de texto en la estatua. Virtud más 2. Bien. Alabado sea la diosa. Winnie sintió una alegría inmensa al instante e instintivamente bajó la escopeta que estaba a punto de disparar. La estatua se había salvado por poco. La reacción sobresaltó al clero cercano, e incluso Miresia y el sacerdote, que observaban desde el segundo piso de la iglesia, quedaron momentáneamente atónitos. Sinceramente, más 2 de virtud no era mucho, pero para Winnie habría un posible camino a seguir. Así es, rezando. Rezar frente a la estatua de la diosa durante 2 horas le valió 2 puntos de virtud, lo cual fue una gran ventaja para el empobrecido Winnie, al observar su total actual de virtud, 4 puntos. Esto significaba que, incluso si no gastaba dinero para evitar el desastre, si rezaba frente a la estatua durante 2 horas al día, en tan solo 13 días más podría despertar el linaje de su familia. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net o Silcroatl, ha sido robada. No está mal. Un pequeño truco para despertar el linaje familiar cada día. Tras estirar sus rígidos hombros después de 2 horas de oración frente a la estatua, Winnie ignoró las miradas y los susurros de la gente que lo rodeaba y salió tranquilamente del patio, ajeno a las miradas desde el segundo piso de la iglesia. Ahora se sentía de maravilla, y sin importar lo que dijeran los demás, él solo podía sonreír. Parecía que acumular virtud era un poco adictivo, como spamear la Q con la cabeza de un perro, daba igual si fallaba o no, simplemente acumularla daba buena sensación. Ahora que había obtenido su virtud, era hora de pasar a cosas más importantes. Ignorando el murmullo a su alrededor,
Winnie fijó su mirada en la magnífica ciudad real que se extendía a lo lejos, con los ojos brillantes como si hubiera encontrado una nueva dirección. Viendo el lado positivo, reencarnar como carne de cañón y quedar atrapado con los villanos no era necesariamente algo malo. Al fin y al cabo, seguía siendo mejor que quedarse tirado en el suelo. Mientras tuviera cuidado y no le diera al protagonista la oportunidad de matarlo, todo debería ir bien, ¿verdad? Ser un extra medianamente competente no estaría tan mal. ¿Y que todo el mundo te odie? ¿A quién le importa? Ya no era el mismo Winnie de antes, completamente indiferente a la opinión de los demás. Voy a vivir mi vida como yo quiera, y como me veas no es asunto mío. Al fin y al cabo, pueden hablar todo lo que quieran, pero no pueden controlarme. Pero aunque no estuviera siguiendo el camino del villano como en la historia original, el hecho de permanecer cerca del grupo protagonista, esos presagios de la perdición, inevitablemente iba a causar problemas tarde o temprano. Así pues, valora la vida y aléjate de los presagios de desastre. ¿Por qué no abandonar la capital y dirigirse a un pequeño reino que no haya sido manchado por su mala reputación? Convertirse en capitán de caballeros o conseguir un pequeño feudo y ser un señor feudal, encontrar una chica que lo ame y pasar el resto de su vida en paz. ¿No sería maravilloso? Con eso, Winnie tuvo otra idea brillante. ¿Cómo podría lograr ese objetivo? Los pequeños reyes de los países pequeños no eran tontos. ¿Podría realmente convertirse en caballero o incluso en un pequeño señor con sus recursos actuales? Claramente, no. Pero eso no era un problema. Un diploma de una universidad prestigiosa podía solucionar la mayoría de sus problemas. Por ejemplo, la prestigiosa Academia Karelman, cualquiera que se graduara de esta academia era considerado excepcional, y el diploma tenía un gran prestigio. Obtenerlo significaba ser alguien especial. La razón por la que este juego se llamaba Karelman C3 probablemente tenía que ver con que la academia era el escenario central de la historia. De hecho, la trama del juego comenzó en la Academia Karelman, donde Aesifis, Miresia y la mayoría de las demás heroínas eran estudiantes. En cuanto al riesgo de estar con los presagios de la perdición en la misma academia, Winnie solo tuvo dos palabras: con todo. Todo era una estrategia. La riqueza y el poder se buscan a través del riesgo, y la Academia Karelman, como la institución más prestigiosa del continente, era lo suficientemente grande, su campus era tan extenso como una isla. Si se mantenía cauteloso, podría evitar cruzarse con los presagios de la perdición. Mientras evitara la trama principal, el desastre siempre estaría a la vuelta de la esquina. Una vez superado este difícil periodo y tras graduarse en la academia, le esperaba un futuro brillante. Alcanzaría nuevas cotas. En circunstancias normales, alguien como Winnie jamás conseguiría una plaza en el examen de ingreso a la Academia Karelman. Pero no te preocupes, el rey Camelia se lo daría. El rey Camelia había sido bastante benevolente. En nombre de la diosa, había ayudado a la familia Aesifis, que había caído en desgracia, pero solo hasta cierto punto. En la historia original, fue el rey Camelia quien le proporcionó a Winnie la calificación para el examen de ingreso y cubrió sus gastos de matrícula y manutención. La iglesia se había apoderado de las propiedades de la familia Aesifis, pero no se atrevió a hacerle mucho a Winnie, probablemente porque la familia Aesifis era una baronía otorgada por el rey. Al menos ahora, Winnie no culparía a la familia real peono por no haber detenido a la iglesia. Después de todo, incluso cuando acogieron a la familia Aesifis, lo hicieron por amor a la diosa. La relación entre Aesifis y Peono no era muy estrecha. La familia real no les debía nada, y no tenía ningún motivo para ofender a la poderosa iglesia Fangui por Winnie. ¿Y cómo logró Winnie aprobar el examen de ingreso en la historia original? El atajo fue una forma de magia oscura, centrada en aumentar rápidamente el poder, pero tuvo un precio muy alto. El precio fue su vida. Esta vez, Winnie no tenía atajos para entrar en la Academia Karelman. Con su aptitud, estaba bajo una presión inmensa. Puede que fuera un camino imposible, pero tenía que intentarlo. Si pudiera elegir un arte del alma que le conviniera, tal vez habría esperanza. Winnie dejó escapar un suspiro de alivio. Al acercarse a las puertas de la ciudad real, dos caballeros dragón furiosos, completamente armados, le bloquearon el paso. Por supuesto, reconocieron a Winnie, pero sin un pase, nadie podía entrar en la ciudad. Caballeros, soy Winnie Aesifis. Aquí tienen el pase que me otorgó el rey, que me permite entrar en la ciudad real para seleccionar un arte del alma adecuado, dijo Winnie, aclarándose la garganta y entregando respetuosamente su pase. Los caballeros se sorprendieron. Las cortesías eran normales viniendo de otros, pero oírlas de Winnie, una alborotadora de renombre, resultaba extraño. ¿Quién no sabía que este tipo era un adulador de sus superiores y un matón con todos los demás? Un canalla con fama de hacer el mal allá donde iba, siempre escupiendo veneno. Pero no preguntaron nada más. No les correspondía inmiscuirse en asuntos ajenos a sus funciones. Tras comprobar que el pase estaba sellado con el sello personal del rey, los caballeros se lo devolvieron a Winnie, hicieron una reverencia y se retiraron sin decir palabra. Winnie les dio las gracias y entró en la ciudad real. No era la primera vez que visitaba la ciudad real. En el pasado, Winnie solía encontrar excusas para venir a la ciudad real a visitar a Miresia. La ciudad real hacía honor a su nombre, magnífica y grandiosa, pero él no tuvo tiempo de apreciar el paisaje. Se dirigió directamente al depósito real de arte del alma. Tanto si tuvo éxito como si no,
todo dependía de esta guía de Soul Art. Si pudiera encontrar un arte del alma con un 70, o incluso un 80% de compatibilidad, un arte del alma de una estrella sería suficiente. Winnie no pedía mucho, solo eso. «Alto ahí», dijo una voz joven de repente, proveniente de atrás. Winnie lo ignoró. Con tanta gente en la ciudad real, no podía ser a él a quien llamaban, ¿verdad? Para evitar problemas, aceleró el paso. «Te dije que pararas». «¿No me oíste?». La voz se acercó, seguida de pasos. Al poco tiempo, una figura ataviada con armadura se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. Winnie alzó la vista hacia el joven alto y apuesto, y en cuanto vio quién era, puso los ojos en blanco para sus adentros. Genial, se había topado con un problema complicado. El joven caballero que tenía delante se llamaba Karen, hijo del líder de los caballeros dragón furiosos. Con un extraordinario talento mágico, había asimilado el arte del alma del ojo del dragón a una edad temprana y se unió a los caballeros dragón furiosos como su miembro más joven hasta la fecha. Además, Karen fue uno de los pretendientes más fervientes de la princesa Miresia en el juego. Capítulo 7. Sobre el payaso. Tienes que ser tú. Como todos saben, Winnie es una persona culta y de carácter afable, que generalmente se abstiene de usar palabrotas, a menos que se encuentre con alguien verdaderamente irracional. Maldita sea, pensó. En la historia original, Winnie era la alborotadora loca, y este tipo que tenía delante era la personificación del alboroto. Un auténtico incordio, curtido en 1000 batallas. Al final, se quedaría sin nada. Normalmente, en un juego que sigue los tópicos habituales, este joven caballero habría recibido algún tipo de reconocimiento o recompensa, pero lamentablemente, este era un juego con temática naranja, y el hecho de haber nacido con el sexo equivocado significó que no recibió nada. ¿Quién hubiera imaginado que, al final, la princesa a la que había perseguido durante años sería conquistada por otra mujer, y aún así, tuvo el descaro de decir: «Tu mirada no tiene por qué posarse en mí, sería un honor para mí ser siempre tu caballero». En lo que a pellizcades se refiere, amigo, eres incluso mejor que la Winnie original, ¿verdad? Naturalmente, este tipo era sin duda el enemigo de Winnie en la historia original. Winnie no podía hacer nada contra él, no podía ganarle en una pelea, ni tampoco insultarlo. La mayoría de las veces, solo podía hacer un comentario hiriente y marcharse furioso. Al final, este tipo también fue una de las principales fuerzas que derrotaron a la corrupta Winnie. Parecía que el incidente del banquete de anoche seguía dando que hablar, y la recuperación de la memoria de este hombre parecía bastante inoportuna. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Winnie con un tono que denotaba desinterés. Este es el Palacio Real. No se permite la entrada a personas no autorizadas. Regresa por donde viniste o tendré que escoltarte personalmente, dijo Karen, mirando a Winnie con un tono autoritario. «Ah, sí, fingiendo que no me conoces». Winnie estaba un poco confundida. En la versión original, todos eran payasos, y nadie era mejor que otro, simplemente tenían distintos niveles de habilidad. Entonces, ¿por qué este tipo actuaba de forma tan importante? ¿No se admiten personas no autorizadas? Entonces tú tampoco deberías estar aquí, respondió Winnie, cruzando los brazos y con una sonrisa traviesa en el rostro mientras miraba a Karen. No, Browns, Winnie. Soy miembro de los Caballeros del Dragón Furioso. Estoy aquí para entrenar y patrullar. ¿Y tú? ¿Qué razón o cualificación tienes para estar en el Palacio Real? Karen frunció ligeramente el ceño. Ah, ahora Winnie lo entendía. Probablemente le molestaba que Winnie siempre anduviera por la ciudad real para ver a Miresia. Seguramente pensaba que Winnie estaba allí para ver a la princesa de la que estaba tan obsesionado. Ah, la insensatez del amor juvenil. Ah, así que si me conoces. ¡Qué sorpresa! Somos viejos amigos, y sin embargo finges no conocerme. Creí que tenías amnesia, bromeó Winnie. No intentes acercarte a mí. ¿Quién es un viejo amigo para ti?, respondió Karen. ¿No quieres acercarte? De acuerdo, entonces no te haré perder el tiempo. Puedes ir a hablar con el rey al respecto. Estoy ocupado, no tengo tiempo para lidiar con un chico solitario que tiene miedo de confesar su amor. Adiós. Winnie hizo un gesto de desdén con la mano y comenzó a alejarse. No sabía si fue la última frase lo que enfureció a Karen, pero una vez más, Karen le bloqueó el paso. ¿No me vas a dejar ir? ¿Qué? ¿Esperas conseguir un pastel gratis deteniéndome? Si hubiera podido, a Winnie le habría gustado lanzar su pañuelo y retar a ese tipo a un duelo de caballeros, pero eso era solo una fantasía. Karen era un genio de la magia con 4 estrellas de aptitud mágica y había roto las reglas para unirse a los Caballeros del Dragón Furioso. Si luchaban, Winnie acabaría siendo poco más que un personaje secundario. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net, ha sido robada. Ja, algún perro rechazado por la princesa ni siquiera conoce su propio valor. Se atreve a confesarlo públicamente, pero termina pareciendo patético. Un verdadero fracasado, se burló Karen. Al menos no soy como una tortuga cobarde que solo se atreve a amar a alguien en secreto pero nunca dice nada. Al menos tengo el valor de alzar la voz, replicó Winnie con desdén. Tú, exclamó Karen enfadado. Winnie, repite eso. ¿Quién es la tortuga? Ah, joven e ingenuo. Se enfada con demasiada facilidad. Winnie fingió sorpresa, mirando a su alrededor.
No dije quién. ¿Acaso hay alguien así en el Palacio Real? ¿O sabes a quién me refiero? ¡Ay! No te pongas a la defensiva. Winnie. El rostro de Karen se torció de frustración, como si se hubiera tragado una mosca y no pudiera escupirla. Parece que quieres que me encargue de esto personalmente, dijo Karen, apretando los puños con tensión. No lo hagas. Deberías seguir los procedimientos adecuados. Llama a los demás caballeros dragón furiosos y diles que soy una intrusa. Enciérrame en el calabozo. Es así de sencillo, dijo Winnie con una sonrisa. Tú lo dijiste, dijo Karen con frialdad. Suspiro, Winnie negó con la cabeza. ¿Qué significa ese suspiro? Suspiro porque el amor juvenil realmente hace que uno pierda la inteligencia. Pero lo entiendo, es mejor así. Si fueras así de tonto todo el tiempo, bueno, esa es tu vida, dijo Winnie encogiéndose de hombros. ¿Qué dice? Usa tu pequeño cerebro por una vez. ¿Acaso los dos caballeros dragón furiosos que custodian las puertas del Palacio Real se limitan a sentarse y comer? ¿Crees que me dejaron entrar sin motivo? Continuó Winnie, imperturbable. Justo cuando Karen estaba a punto de perder los estribos de nuevo, una voz clara y elegante, como un lirio en un valle, resonó a sus espaldas. Karen, ¿con quién estás discutiendo? Al oír esa hermosa voz, Karen, que hasta entonces se había sentido acalorado y nervioso, de repente sintió como si le hubieran echado agua fría encima, y se calmó al instante. Se transformó de un chico testarudo y molesto en un caballero educado y cortés. Inmediatamente se arrodilló, inclinando la cabeza respetuosamente ante la princesa de cabellos dorados que había aparecido detrás de él. Ah, pensó Winnie para sí mismo, chasqueando la lengua. Este tipo sí que tenía dos caras. Winnie había notado que Miresia se acercaba desde la distancia, pero Karen estaba tan alterado que ni siquiera oyó el sonido de los tacones altos al acercarse. Lo siento, fue mi error. No me di cuenta de que habías llegado, princesa, dijo Karen arrodillándose, con una mano sobre el pecho, mirando a Miresia con una mirada llena de reverencia y un toque de profunda admiración y nerviosismo. Justo ahora, ¿habrá oído la princesa esas palabras? Karen estaba un poco nerviosa por dentro. Winnie observó a la radiante muchacha a lo lejos, con sus dos coletas doradas cayendo en cascada como agua que fluye, sus pestañas doradas proyectando sombras y sus ojos brillando como ágata azul profundo. Era una mezcla perfecta de juventud y nobleza, como una flor inalcanzable en lo alto de una montaña. Winnie perdió la concentración momentáneamente, pero rápidamente la recuperó. No es de extrañar que la vieja Winnie estuviera tan obsesionada con ella. Verla en persona era completamente diferente a recordar esos momentos. Al percatarse de la presencia de Miresia, Winnie supo que, con ella reteniendo a Karen, no había necesidad de que él dijera nada más. Simplemente sintió respetuosamente, reconociéndola, antes de darse la vuelta y marcharse. No hubo palabras ni gestos adicionales. Miresia siguió con la mirada a su espalda mientras se alejaba, con sus claros ojos azules llenos de confusión y sorpresa. Ella no sabía que tramaba hoy aquel joven sinvergüenza. Primero, había ido a la iglesia, algo que nunca había hecho antes, para rezar durante un buen rato. Ahora, estaba allí, en el Palacio Real, no para molestarla como de costumbre. Antes, cada vez que Winnie la veía, él se acercaba, sin importarle la situación, y la saludaba de forma familiar, preguntándole por su salud, lo que siempre la incomodaba. A menudo hacía cosas raras y decía cosas incómodas y difíciles de entender. Ella pensó que hoy sería igual, pero en cambio, él simplemente la saludó brevemente y se marchó, como si el saludo fuera solo por cortesía. Era como si él mantuviera la distancia con ella. El comportamiento de Winnie fue tan inesperado que parecía que el sol había salido por el oeste. Un cambio tan drástico resultaba surrealista, casi más absurdo que el de un viejo borracho que de repente cambia de actitud. Sin embargo, no le sorprendió demasiado, pues seguía pensando que Winnie probablemente solo estaba intentando llamar su atención de alguna manera nueva. Era difícil cambiar la impresión que se había creado a lo largo de tantos años. A su lado, Karen parecía igualmente sorprendido. Había esperado que Winnie, ese tonto problemático, estuviera allí para molestar de nuevo a la princesa Miresia, y estaba a punto de decirle 4 verdades, pero hoy no parecía ser así en absoluto. Capítulo 8. Repositorio de arte del alma de Carmele Royal. Winnie conocía bien el Palacio Real de Carmele, lo había visitado con bastante frecuencia, así que tenía una idea general de dónde se encontraba el depósito de arte del alma. De lo contrario, en un palacio tan inmenso, sería fácil perderse sin que alguien lo guiara. Mientras caminaba por el sendero que conducía al depósito real, reflexionó sobre los pocos detalles de la trama que recordaba. Si no se equivocaba, en la historia original, Miresia no se enamoró de Aesifisis de repente, Winnie desempeñó un papel clave en ello. Si no fuera por esa irritante amiga de la infancia que siempre empujaba a Miresia hacia los brazos de Aesifisis, puede que Miresia ni siquiera se hubiera inclinado hacia ese lado. En cierto modo, fue Winnie quien hizo que Miresia desarrollara una repulsión hacia el sexo opuesto, aunque también era cierto que Miresia podría haber tenido esas tendencias desde un principio, especialmente porque se trataba de un juego con temática naranja en el que los hombres no tenían mucha opción a la hora de elegir pareja. Apartó esos pensamientos y miró hacia adelante, al palacio de mármol con exquisitas tallas de dragones en las columnas. Este era el depósito exclusivo de arte del alma de la familia real Carmele. Winnie lo había visitado muchas veces, pero nunca había entrado,
ya que antes no le interesaba el arte del alma. Aunque la familia real Carmele siempre había utilizado el arte del alma del ojo del dragón, eso no les impidió construir su propio repositorio para atraer y reunir a individuos talentosos. Los dragones alados tallados en estos pilares eran el tótem de la familia real Carmele. También corría el rumor de que la familia real de Carmele tenía una seria obsesión por coleccionar objetos raros y valiosos, pero Winnie no estaba segura de si era cierto. En la historia original, Winnie había rechazado la iglesia y todo lo relacionado con las artes del alma, quizás como una forma de escape. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net, ha sido robada. Centrándose en Miresia, que deambulaba libremente por la capital real, quizás este era el único momento en que podía olvidar, aunque fuera brevemente, la versión débil e inútil de sí mismo. Winnie respiró hondo y abrió el panel de la virtud. Con tantas artes del alma en el depósito real, seguramente debe haber algo adecuado para alguien con una aptitud mágica de una estrella, ¿verdad? No estaba seguro. ¿Sería suficiente el arte del alma de una estrella para alcanzar el camino más corto de la Winnie original? Con esos pensamientos inquietantes en mente, Winnie entró en el depósito real de arte del alma. Una vez dentro, su visión se amplió. Si antes aún reflexionaba sobre el futuro, ahora estaba completamente atónito ante lo que veía frente a él. El depósito era mucho más espacioso de lo que parecía desde el exterior. El techo y el suelo estaban hechos de cristal transparente, que contenía piedras doradas encantadas que brillaban intensamente, iluminando toda la sala con un resplandor intenso. En el vestíbulo, los gabinetes de jade con accesorios de perlas y jade eran los objetos menos valiosos. Dentro de cada botella de cristal transparente había artes del alma resplandecientes, que brillaban como estrellas, irradiando un poder contenido que resultaba abrumador. Fue simplemente tan hermoso. Los ojos de Winnie brillaban, hipnotizada por la deslumbrante variedad de artes del alma, sintiendo un asombro indescriptible ante el inmenso poder que emanaban. ¿Quién anda ahí? Entra sin decir palabra, una voz ronca interrumpió de repente sus pensamientos. Winnie se giró hacia la fuente de la voz y vio a un anciano que se levantaba de su asiento detrás de un mostrador. «¿Oh, que eres tú, pequeño mocoso?» La expresión del anciano se agrió inmediatamente en cuanto lo reconoció. ¿Cómo era ese dicho? Un buen día termina en el momento en que ves a Winnie. Tío Eric, siguiendo las instrucciones de su majestad el rey, hoy vengo a elegir un arte del alma para mí, dijo Winnie, acercándose al anciano y entregándole el pase del rey. Ah, es raro que seas tan educada hoy. Pensé que habías venido a molestar a la princesa Miresia otra vez, dijo Eric, recorriendo a Winnie con la mirada, sin ocultar claramente su descontento con el comportamiento habitual de Winnie. Eric, cuyo temperamento y forma de hablar eran muy directos, había sido subcomandante de los Caballeros del Dragón Furioso. Tras su retiro, se le asignó un puesto bien remunerado y sencillo para vigilar el depósito real de arte del alma. La familia real Carmele jamás maltrataba a sus sirvientes leales, especialmente a los de los Caballeros del Dragón Furioso. Si les servías con fidelidad, te garantizaban una vida de riqueza y honor. Pero nunca te han interesado las artes del alma, ¿verdad? ¿Qué es esto? Después de ser rechazado públicamente por la princesa, ¿planeas intentar otra forma de ganarte su corazón?, preguntó Eric con voz cargada de significado. Lo sé, respondió Winnie con calma. ¿Sabes? Los ojos de Eric se abrieron un poco ante la tranquila aceptación de Winnie a sus palabras. Esto lo dejó aún más confundido sobre lo que Winnie estaba pensando. Aunque los mayores no deberían inmiscuirse en los asuntos de los jóvenes, Eric había visto lo obsesionado que estaba Winnie, y dado su comportamiento habitual, si no fuera por la influencia de la diosa, Eric habría intervenido para disciplinarlo hace mucho tiempo, especialmente por cómo molestaba constantemente a Miresia. No hablemos de eso. Señor Eric, ¿ha terminado de revisar el pase? Quiero ir a recoger mi Soul Art ahora, interrumpió Winnie. Eric alzó la cabeza y vio la emoción en los ojos de Winnie, cuya mirada brillaba como si no pudiera esperar a sumergirse en el mar de artes del alma que tenía delante. Parecía que se había olvidado por completo de Miresia. Esto era extraño. ¿Desde cuándo este chico había demostrado tanta ambición? Eric murmuró para sí mismo. No necesito comprobarlo. Su majestad el rey ya me lo comentó. Puedes pasar, dijo Eric, apenas echando un vistazo al pase antes de aceptarlo. Aunque, por lo poco interesado que estabas antes, probablemente ni siquiera conozcas los diferentes tipos de artes del alma. ¿Quieres que te las explique?, preguntó Eric. No hace falta, respondió Winnie con prontitud. ¿Estás segura? Los ojos de Eric se abrieron de par en par. La respuesta inmediata de Winnie lo dejó aún más perplejo sobre lo que Winnie estaba pensando. Dijo Winnie, como indicándole a Eric que se diera prisa y terminara para poder ir a recoger su arte del alma. Muy bien, adelante. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. Eric comenzó a hablar, pero Winnie ya había desaparecido en el pasillo en un instante. ¿Se ha vuelto loco hoy este chico de la familia Aesifisis? Eric negó con la cabeza, murmurando para sí mismo. Una vez dentro del gran salón, el objetivo de Winnie era claro. En los gabinetes de jade, las artes del alma estaban ordenadas según su nivel de aptitud mágica, desde las de 5 estrellas hasta las de 1 y 2 estrellas que se encontraban al fondo. Winnie ni siquiera miró los que estaban mejor valorados. ¿Qué sentido tenía? De todos modos, no podía absorberlas. Era mejor no mirarlas, no eran cosas que pudiera tocar.
La variedad de artes del alma en el depósito real era abrumadora, y a Winnie le llevó bastante tiempo llegar a la sección de las artes del alma de una estrella. En comparación con las artes del alma de alto nivel, las artes del alma de una estrella eran mucho menos impresionantes, su brillo era apenas perceptible, ni siquiera podían compararse en potencia mágica. Las artes del alma de una estrella eran mucho más numerosas, como malas hierbas en un jardín, con todo tipo de rarezas y bizarros imaginables. Winnie abrió el panel y observó las artes del alma con creciente desconcierto. Las poderosas artes del alma solían ser iguales, pero las débiles abundaban, con usos misteriosos e incontables. Todas parecían útiles para algo, pero nunca para la batalla. Por ejemplo, había una técnica de una estrella llamada purificación, que sonaba misteriosa y profunda, ¿verdad? ¿Para qué servía? Para proteger del polvo y para el mantenimiento. En pocas palabras, hacía que las placas de pulido brillaran más y que los suelos quedaran más limpios. ¿De verdad Purification hizo honor a su nombre? Menuda sinceridad. Lo más extraño, esta técnica de alma totalmente inútil tenía un índice de compatibilidad del 73% con él. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Era una insinuación de que solo era apto para esas artes del alma inútiles y sin sentido? Capítulo 9. 100% en forma. Es importante saber que una obra de arte del alma de una estrella es diferente de una obra de arte del alma de muchas estrellas. La variedad es abrumadora. Después de todo, el umbral de creación para un arte del alma de una estrella es bajo. A diferencia de los artes del alma de muchas estrellas, donde los creadores deben ser sabios, con un arte del alma de una estrella, cualquiera puede crear uno, independientemente de su nivel. La calidad es desigual, por lo que uno termina con todo tipo de creadores y propósitos. Además, la colección de la biblioteca real era tan diversa que dejó a Winnie deslumbrado, hasta el punto de que al final sentía que le ardía un poco la cabeza. Se había puesto duro, su puño se había puesto duro. Espera, ¿qué significa eso? Porque, si las artes del alma de una estrella relativamente decentes tienen una tasa de compatibilidad de solo el 50%, esas artes del alma extrañas y bizarras tienen tasas de compatibilidad absurdamente altas con él. Entre ellas, la más absurda era una técnica del alma de una estrella llamada pesca en solitario durante 10.000 años. Su índice de compatibilidad con él alcanzó el 85%, el más alto de todas las técnicas del alma que había visto. Pero cuando dirigió su mirada expectante hacia los efectos, sintió al instante la malicia del mundo. Tras leer la vaga descripción del panel, y gracias a su gran capacidad para recopilar información, Winnie concluyó que el único efecto de esta técnica del alma era la pesca. Literalmente estaba pescando. Se decía que, si uno lo practicaba hasta alcanzar la inmortalidad, podría capturar especies de peces ancestrales que se habían extinguido hacía siglos en el continente de Tyrelis, utilizando únicamente una caña de madera y un sedal blanco. Pero solo era un rumor. Quizás quien lo escribió ni siquiera sabía si era cierto o falso, simplemente lo escribió sin pensar, y un ingenuo se lo creería. Incluso la descripción del arte del alma era una pesca que, también se decía que, efectivamente, iba a ser la futura santa de la iglesia Fangui. Ah, no, debería ser santo, no santa, ¿verdad? No hay manera de que sea una santa. Tras mirarlo un rato, Winnie sintió que iba a perder la cabeza. Maldición, ¿no podrían haberle dado un arte del alma relativamente normal? Sus expectativas no eran altas, cualquier cosa por encima del 70% estaría bien. O no, ni siquiera necesitaba el 70%, se conformaría con el 60%. Pero poco a poco, su esperanza se desvaneció y la sonrisa de Winnie desapareció lentamente. Según la ley de conservación de la sonrisa, no estaba claro a qué otro rostro podría haberse transferido. Sin embargo, aún conservaba una pequeña esperanza, deseando encontrar un arte del alma adecuado. Para sobrevivir en este mundo, esta era una de sus pocas esperanzas. Si no contaba con una técnica de alma decente, sin necesidad de que Aesifisis actuara, podría morir algún día a causa de un ataque de área desconocido. Lo buscó durante toda la tarde, hasta el punto de que el portero Eric se preguntó si se había quedado dormido. Finalmente, arrastrando su cuerpo exhausto, Winnie llegó al final del pasillo, frente al armario de jade donde se exhibían las artes del alma de una estrella. Tras examinar las artes del alma en los bordes y en el centro, miró impasible hacia la esquina final. Por supuesto, este inútil no podía encontrar una buena salida. En este mundo, donde el talento lo era todo, era aún más imposible. Algo pasó fugazmente. ¿Qué fue eso? Incluso había uno con solo un 10% de compatibilidad con él. Realmente interesante, solo para molestarlo, ni siquiera les importaba su apariencia. Por curiosidad, Winnie echó un vistazo a la botella de cristal que había en la esquina del armario de jade, poniendo los ojos en blanco. ¿Espera qué? Winnie lo comprendió y, por un instante, se quedó inmóvil, con la expresión congelada. Había buscado durante toda una tarde y no había visto ningún punto decimal. ¿Era posible que el número que acababa de ver no tuviera ninguno? A Winnie se le cortó la respiración y poco a poco recuperó la compostura. Se giró hacia la esquina y se quedó paralizado por la impresión. Nombre del arte del alma, armadura de hierro, compatibilidad 100%. 100, balbuceó Winnie, frotándose los ojos repetidamente para confirmar que no se había equivocado. Era real, muy real, más real que las perlas.
La compatibilidad fue realmente del 100%. En un abrir y cerrar de ojos, fue un salto del cielo al infierno, y un salto de vuelta del infierno al cielo. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net, ha sido robada. Winnie se apresuró a acercarse, abrazando la botella de cristal contra su pecho como si temiera que alguien se la robara, aunque allí no había nadie que quisiera robar un arte del alma de una estrella. Jejeje. Winnie rió tontamente, sosteniendo la botella de cristal. Tras un instante, recuperó la compostura. ¿Y si este arte del alma no fuera uno normal? Por esa razón, Winnie leyó con cautela la descripción en el panel de arte del alma. Armadura de hierro, creada por un poderoso mago de la corte del antiguo imperio Tyrelis, esta técnica del alma fue utilizada en su día por el ejército del imperio y era invencible e imparable. Estaba completamente cubierto de armadura metálica, una auténtica obra maestra del arte del alma, armada hasta los dientes. Alabado sea la diosa Fangui. Tras leer la descripción, Winnie exhaló un suspiro de alivio, con una alegría inmensurable. Era una fortuna enorme. Con la botella de cristal en la mano, que contenía el Soul Art de color blanco grisáceo, Winnie se sintió revitalizada, sintiendo que toda la tarde de duro trabajo había valido la pena. En ese momento, lo único que existía en su mundo era el arte del alma de color blanco grisáceo que contenía aquella botella de cristal. Con deleite, tomó la botella entre sus brazos y salió del armario de jade en dirección a la puerta del vestíbulo. Mocoso, ¿qué te pasa? ¿Qué acaba de ocurrir? Ese ruido fue como pisar una ratonera, comentó Eric, con los brazos cruzados, mientras lo observaba. No es nada, nada. Winnie agitó la mano, tratando de ocultar su alegría, aunque no pudo evitar la sonrisa que asomó en las comisuras de sus labios. ¿Ya elegiste uno? ¿Estás segura? Eric, por supuesto, se fijó en la botella de cristal que Winnie sostenía. Estoy seguro de que estás seguro. Esta es tu única oportunidad. Una vez que la elijas, no podrás cambiar de opinión. Sin arrepentimientos, sin arrepentimientos. Winnie sujetó con fuerza la botella de cristal, sin intención de soltarla. De acuerdo, tú decides, dijo Eric, extendiendo la mano. Dámelo. Winnie, como si no hubiera oído nada, se quedó rígido como una tabla, sin moverse. ¿No te habías dado cuenta de que eres tan avariciosa? ¿Crees que me importa esa porquería de Soul Art de una estrella? Eric puso los ojos en blanco mirando a Winnie. Solo necesito comprobar el tipo de Soul Art para registrarlo. Por supuesto, Eric usó un arte del alma de 4 estrellas, ojo de dragón, así que no estaba interesado en estos artes del alma de una estrella. Winnie, a regañadientes, le entregó el frasco de cristal, con la misma expresión que una madre que entrega a un niño envuelto en pañales. Este mocoso. Eric resopló con frialdad y luego dirigió su mirada al arte del alma dentro de la botella de cristal, con un extraño destello en sus ojos. Extraño. Este arte del alma me resulta familiar, pero su impresión era vaga. Echó un vistazo a la etiqueta de la botella de cristal. Armadura de hierro, murmuró Eric para sí mismo, sintiendo que el nombre de esta técnica del alma le resultaba algo familiar. ¿Viejo, ya está listo?, preguntó Winnie con entusiasmo, incapaz de resistir la tentación de insistir. Vale. Deja de ser tan avariciosa. Ya te dije que no te lo quitaría. Eric le devolvió la botella de cristal a Winnie y añadió, deberías saber cómo absorber un arte del alma, ¿verdad? Tengo una guía aquí por si la necesitas. Sí, no preguntarías a menos que yo te lo pida, ¿verdad? Eric puso los ojos en blanco y le entregó un pequeño folleto a Winnie. Gracias, viejo. Que vivas muchos años, como las montañas. Winnie sonrió radiante, incluso más que cuando vio a Miresia, aunque esta vez su sonrisa parecía mucho más sincera. Mientras Eric observaba la figura de Winnie que se alejaba, se acarició la barba, y entonces su rostro cambió repentinamente. Lo recordó. Oh, maldita sea, había estado tan confundido. Recordó que era ese arte del alma. Justo cuando estaba a punto de llamar a Winnie, se dio cuenta de que la otra ya había desaparecido sin dejar rastro. Oye, Eric se dio una palmada en el muslo. No es que el arte del alma fuera particularmente valioso y no pudiera regalarse. Después de todo, incluso los artes del alma de 4 estrellas como Ojo de Dragón se regalaban libremente. Ciertamente, al reino no le faltaban arte del alma de una estrella. Eric quería detener a Winnie porque este arte del alma tenía un gran problema. Capítulo 10. ¿Quieres que toque? Tienes que pagar una entrada para el espectáculo. Winnie estaba hoy de un humor inusualmente alegre, hasta el punto de que su tolerancia hacia los demás había aumentado considerablemente. Mientras nadie se interpusiera en su camino, lo que hicieran no era asunto suyo. Pero este era un mundo alternativo, basado en un juego de naranjas, y él seguía siendo el villano infame. Su reputación no era mejor que la de una rata en una alcantarilla apestosa, y, naturalmente, no podía evitar ser provocado por los demás. Al ver al joven caballero bloqueándole el paso, sin importar cómo intentara rodearlo, Winnie guardó silencio. ¿Están todos los caballeros dragón furiosos hechos de paredes de nueces? ¿Por qué no simplemente cambiarles el nombre a caballeros de la pared de nueces? No lo entendía. En la calle, ser provocado automáticamente parecía algo que le debía suceder al protagonista. ¿Cómo terminó sucediéndole a él? No tuvo la suerte del protagonista, pero sí recibió el efecto negativo del protagonista. ¿Tenía la capacidad para eso? Joven amo Winnie,
¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado últimamente? Los dos jóvenes caballeros que estaban frente a él lo saludaron con sonrisas, como si hubieran venido a charlar casualmente. Veo que acabas de salir de la Biblioteca Real de Arte del Alma. Después de buscar con esmero durante toda la tarde, por fin conseguiste tu propio arte del alma. Uno de los caballeros echó un vistazo a la botella de cristal que Winnie sostenía, sonriendo, pero la burla en su tono era inconfundible. Pasaste toda la tarde eligiendo entre la Biblioteca Real de Arte del Alma. Debe ser un arte del alma muy poderoso, ¿verdad? Las palabras del joven caballero estaban cargadas de provocación. Si le prestas atención a un hombre durante toda una tarde, difícilmente puedo imaginar tu estado mental y tu orientación sexual. Winnie no le dio importancia en absoluto e incluso les devolvió el comentario con sarcasmo. Si el joven amo Winnie quiere jugar con las palabras, ahora es el momento, dijo uno de los caballeros con una sonrisa pícara. Si no hay ningún problema con tu orientación sexual, apártate, estoy muy ocupado. La sonrisa de Winnie se desvaneció y él se puso más serio. ¿Ocupada? ¿Tienes tanta prisa por ir a absorber tu preciado arte del alma? Un joven caballero echó un vistazo al opaco arte del alma de color gris blanquecino en los brazos de Winnie, con los ojos brillando de desdén. Como miembros de los caballeros dragón furiosos, absorbieron artes del alma de 4 estrellas como Ojo de Dragón, que se basaba en la familia real Camelia. Para ellos, incluso las artes del alma de 3 estrellas eran insignificantes, y mucho menos una humilde arte del alma de 1 estrella. La despreciaban por completo. Preguntas aún sabiendo que lo sabes. En serio, pongo en duda tu inteligencia. Winnie ladeó la cabeza, mirándolos con una expresión juguetona pero burlona. Winnie, no busques problemas. El joven caballero, de carácter más impulsivo, estuvo a punto de perder los estribos, pero su compañero lo detuvo. Al fin y al cabo, estaban en el Palacio Real, y aunque se tratara de Winnie, no podían comportarse así allí. ¿Buscando problemas? ¿Me invitaste a beber primero? Winnie puso los ojos en blanco mentalmente. Joven maestro Winnie, ¿lo sujetas con tanta fuerza? ¿De verdad te importa tanto tu arte del alma de 1 estrella? Veo que eres un buen candidato para ello. El otro caballero también se burló de él. ¿Qué? Menospreciando a Soul Arts, que tiene 1 sola estrella. Winnie sonrió levemente. Debería recordarte que no hables demasiado. Es fácil acabar con una bofetada. ¿Quién sabe? Quizás algún día, tú o la persona que esté detrás de ti sean derrotados por el arte del alma de 1 estrella que tanto desprecias. ¡Qué fanfarrón eres! Si pudiera dejarme vencer, bien podría ir a comer estiércol de caballo, se burló el joven caballero enfadado. ¿Y a qué te refieres con la persona que está detrás de nosotros? Significado literal. Winnie los miró a ambos, con una leve sonrisa. ¿Sabían que había ido a la Biblioteca Real y se quedaron esperando afuera toda la tarde solo para acecharme? ¿Acaso los caballeros dragón furiosos no están realmente ociosos? Déjame adivinar. Karen te envió aquí, ¿verdad? Winnie sonrió, pero su tono se volvió más frío. Ni siquiera se atreve a acosar a nadie, por miedo a perder su reputación ante su amada. Pensaba que era una persona decente, pero no esperaba que eligiera el camino del cobarde entre ser un villano y una persona insignificante, dijo Winnie, sacudiendo la cabeza. Joven amo Winnie, no sabemos de qué está hablando. La expresión del caballero no cambió. Llamas villanos y gente insignificante a los demás, pero ¿qué hay de tu propio carácter? Eres un playboy degenerado, despreciable y desvergonzado, conocido por tus fechorías en la capital. Todo el reino lo sabe. Sí, admito que soy un villano. Winnie levantó la cabeza y los miró, o quizás a alguien que estaba detrás de ellos. ¿Pero se atreve a dar un paso al frente y admitir que es una persona insignificante? Los dos caballeros quedaron momentáneamente atónitos. Jamás se habían imaginado que Winnie demostraría tanta fortaleza. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net, ha sido robada. ¿No eres siempre un matón bocazas, del tipo que se retira ante la primera señal de amenaza? Joven amo Winnie, sus palabras son incomprensibles, pero esa última, no puedo fingir que no la oí. Tras un instante, el otro joven caballero habló con brusquedad. Acabas de decir que nos vencerías con tu Soul Art de 1 estrella, ¿verdad? Solo puedo decir que eres buena retorciendo las palabras. Winnie arqueó una ceja. ¿Qué te parece esto, joven amo Winnie? Te daremos una oportunidad. 1 a 1, ¿qué te parece? Interesante. Entonces, ¿uno de ustedes se atreverá a dar un paso al frente? ¿A luchar contra mí, un novato que acaba de absorber su arte del alma? Winnie se rió. ¿En qué estás pensando? Claro que no, luchar contra ti estaría muy por debajo de nuestra dignidad, rieron los dos caballeros. Nadie en la capital aceptaría un desafío tuyo, ni siquiera si lo anunciaras públicamente. Sería demasiado humillante. Hemos encontrado a alguien que pueda luchar contra ti en un duelo individual. Él también es un novato, pero no un aprendiz de caballero, sino un aprendiz de caballero arquero, caballero de confianza. Winnie frunció el ceño. Cada orden de caballeros tenía caballeros auxiliares, aquellos que no tenían el talento suficiente para convertirse en caballeros regulares y debían trabajar como ayudantes. Entrenaban con los caballeros, pero no podían absorber el ojo del dragón debido a su escasa aptitud mágica, por lo que se convertían en caballeros auxiliares.
Después de todo, tener una aptitud mágica de 4 estrellas era raro, y no todo el mundo la poseía. A diferencia de los caballeros dragón furiosos comunes, que poseían el ojo del dragón, los caballeros sirvientes utilizaban todo tipo de artes del alma, pero ninguna de ellas debía ser tan mediocre como un arte del alma de una estrella. ¿Y bien, qué opinas? ¿Lo aceptarás? No, no lo haré, rechazó Winnie sin dudarlo. Ah, hace un momento estabas tan seguro de ti mismo, ¿y ahora quieres acobardarte? El caballero continuó provocándolo. Normalmente, el carácter de Winnie lo haría fácil de provocar, pero Winnie, que estaba frente a ellos, solo sonrió levemente. Si quieren que pelee con uno de los suyos, páguenme. ¿Qué? ¿Acaso no merezco una compensación por presentarme? ¿Crees que debería malgastar mi tiempo y energía en tu idea infantil gratis? ¿Crees que no debería recibir una pequeña compensación? Winnie los miró extrañada. ¿Cuánto quieres? Las expresiones de los dos caballeros se tornaron inciertas. 20 monedas de oro. Precio fijo, 20 monedas de oro. Los ojos de los dos caballeros se abrieron de par en par. ¿Por qué no vas a robarle a alguien? Los caballeros vacilaron, mirando hacia atrás como si consultaran con alguien. Si te damos el dinero, ¿vendrás de verdad? Por supuesto, y lo haré abiertamente, dijo Winnie, con la cabeza bien alta. Muy bien, no olvides lo que dijiste hoy. De acuerdo, acepto. ¿Pagar entonces? Winnie extendió la mano. No intentes engañarnos, ni siquiera hemos empezado. ¿Qué pasa si te quedas con el dinero y no te presentas? Solo les pido un depósito, 5 monedas de oro. Gracias por su preferencia, dijo Winnie, levantando 5 dedos. No, tenemos que cambiar las reglas. ¿No te parece demasiado barato? Uno de los caballeros sonrió. ¿Cambiar las reglas? Entonces me marcho, dijo Winnie, dándose la vuelta para irse. No te vayas corriendo. Te cuento, si pierdes, no tendrás que pagar nada. Si ganas, te lo duplicaremos y te daremos 40 monedas de oro. ¿Qué te parece? ¿Es cierto? Winnie se detuvo, con los ojos brillantes. Por supuesto que sí, los caballeros del dragón furioso siempre cumplen su palabra. Pero veamos si de verdad puedes ganar y llevarte el dinero. Los dos caballeros rieron, pensando obviamente que era una promesa vacía. Al fin y al cabo, ¿cómo iba a poder este joven inútil vencer a un aprendiz de caballero? ¡Qué ridículo!